¿Por qué motivo alguien va a una boda o va a una reunión o va a donde sea? Y a veces cuando salimos decimos, yo aquí perdí el tiempo. El alma, cuando se da cuenta que ese no es el sentido de su vida, se quiere escapar de allí. ¿Qué sería el freno de que una mente silencie el alma y pierda la oportunidad en esta vida material de que el alma tenga más voz que la mente, ¿no? Cuidado, que hay mucha gente que dice, bueno, la vida es una vida de resignación. Por ahí no. Aceptación no es resignación. Entonces, el vaso se me cayó, acepté la realidad, pero también acepto que tengo la fuerza de levantarlo. Exacto. La resignación es acepté que se cayó el vaso y me resigno a que el vaso esté siempre caído. No sé, me parece que se ha idolatrado el ahora de una manera espectacular, ¿no? Muchas veces las disciplinas como el mindfulness te lleva a la hora. Vive el presente. Bueno, ya, pero es que mi presente sin un propósito en un futuro no tiene sentido. Pero el poder es el proyecto, no es el ahora. El poder es lo que vamos a realizar. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio del podcast de Estéis de Sabiduría. Hoy estamos con un grande que, mira, aquí solamente tenemos una pequeña parte de todas sus publicaciones e investigaciones. Él es filósofo, psicólogo, teólogo, experto en cábala, seguro que lo conocéis, Mario Sabán. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Igualmente, ¿cómo estáis? Mario, un placer. Un placer, gracias por recibirme. A ti por todo lo que transmites, que creo que hay muchas afinidades. Nosotros que te hemos escuchado bastante, hay muchas afinidades, ¿verdad? Con nuestro pensamiento y con el tuyo, a pesar de ser raíces distintas, al final pues hay puntos y nexos que queremos que se den en esta conversación, ¿verdad? Sí. Yo siempre lo pienso que cuando hay cosas como en común, ¿no? Como esa filosofía que está detrás de muchas, ¿no?, espiritualidades distintas, podríamos decir, o movimientos distintos, es como que algo de verdad habrá, ¿no? Porque cómo puede ser que coincida conceptos y maneras de ver de, no sé, ¿no? Yo qué sé, pues de una filosofía o de una religión a otra, ¿no? Es espectacular, ¿no? Yo estoy como con muchas ganas de conocer más porque ya te he escuchado y he estado investigando, pero yo sinceramente de la cábala poco sabía, ¿no? Igual. Pero es como que a través tuyo, la estoy conociendo a través tuyo, esta es la verdad. Y la verdad es que lo que me ha sorprendido es que hay muchos conceptos que yo te escucho, que yo ya los veía así, pero no era consciente, ¿no?, quizás de su origen o dónde estaban plasmados, ¿no? Es como que resuena y te ayuda como a entender más y a estructurar más de dónde puede venir todo ese conocimiento, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que tenemos que empezar por el principio, que es, bueno, ¿qué es esto de la cábala, ¿no? Vamos a empezar por la explicación así a grandes rasgos. Muy bien. Mira, es una tradición que tiene más de 2.200, 2.300 años. Ya estaba muy desarrollada en época de Jesús, es decir, en el siglo I. Estamos hablando del esoterismo judío, entendiendo esoterismo del mejor modo posible, porque hay un problema con el concepto de esoterismo, que es como una especie de mala palabra dentro del mundo hispanoamericano, ¿no? Y dentro del mundo español. Esotérico es como algo muy raro, diferente, muy extraño, muy sospechoso. En cambio, esotérico realmente es la parte oculta de cada una de las religiones. Y la cábala es el esoterismo judío en cuanto a es la parte mística y la parte compleja oculta que la religión judía tuvo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir oculta? Oculta quiere decir no que se le ocultó a nadie, sino que no estaba la capacidad suficiente, no existía la capacidad suficiente para el pueblo hace 2.200 años de comprender cuestiones que tienen que ver con el alma. Es decir, era oculta porque no todo el pueblo podía comprender esto. No es un ocultamiento deliberado, te lo voy a ocultar porque no es un ocultamiento conspiranoico, sino es un ocultamiento de estructura. Los que comprendían de lo que estaban hablando, pues estamos hablando del cosmos y del alma humana, que son los temas fundamentales de la Kabbalah. Claro, no todo el mundo estaba preparado para comprender cómo había nacido el cosmos y cómo había surgido el alma humana. Y los cabalistas a lo largo de la historia comprendieron que tanto el cosmos como la psique, como el alma, estaban en íntima relación. Es decir, para la Cábala no existe psicología dividida de cosmogonía. Es decir, que una de las cuestiones que me parece son fuertes dentro de la tradición de la Cábala es no podemos estudiarnos a nosotros si no comprendemos cómo funcionan las leyes del universo que nos rigen. Porque si no estamos estudiando una mente que está dividida del universo, está dividido del cosmos. Con lo cual, ¿qué es lo que pasó
desde el punto de vista de la cábala en la modernidad, la psicología abandonó la cosmogonía. Es decir, estamos centralizando demasiado al yo, como decía James Hillman, un post-jungiano. Estamos centralizando demasiado al yo, y en las viejas sabidurías, como en la antigua sabiduría de la cábala, el yo es un instrumento al servicio de un orden cosmogónico. Es decir, el cosmos tiene sentido y el alma tiene sentido también, basada en el sentido que tiene el cosmos. Por lo cual nos encontramos con que todo tiene sentido, y aquí aparece la mente, donde la mente duda si tiene sentido o no. Es decir, la mente nos pone en una situación muy complicada. A veces, muchas veces que desde la cábala analizamos la mente y parece que la mente opera en un orden antinatural, porque se escapa de la naturaleza de las leyes cósmicas. Por lo tanto, ¿qué es la cábala? Una sabiduría de 2200, 2300 años que se mantuvo en secreto, por lo que ya he explicado, y que hace unos 40 años, 50, a partir de grandes cabalistas del mundo, como Baruch Hashlag, Lightman, los Berg. Es bastante reciente. O sea, son todos recientes. Estamos hablando sí. de la década del 70 en adelante. Claro. De la década del 70 del siglo pasado en adelante, 50 años. Decidieron, ahora es el momento de que la cábala salga al mundo, porque la humanidad está preparada para poder comprender el análisis que durante siglos los cabalistas hacían del alma humana, de la realidad, y que con pocos podían compartir. Imagínate un místico en el siglo XIII, ¿no? Voy a poner un ejemplo, una Brahma Bulafia en el siglo XIII, analizando las meditaciones, los nombres de Dios, el efecto que tiene la palabra sobre la psique, los colores que tienen, las vibraciones de los colores sobre la psique, todo esto en el siglo XIII. Claro. Entonces, ¿con quién hablaba en el siglo XIII? Claro. Una persona con este tipo de conocimiento. Era un conocimiento muy alto para una sociedad que todavía no había avanzado. Y sobre esto que me parece súper interesante, ¿no? Que es como, aquí tenemos un conocimiento entre manos que no puede entender el mundo en los parámetros que tenemos ahora. Pero hace 50 años atrás, 60, empiezan a notar que sí, que la sociedad, la cultura, efectivamente está preparada, por decirlo de algún modo. ¿En qué sentido? O sea, ¿cuáles son esos ingredientes que esa sociedad en particular empieza a tener? Entiendo, es decir, ¿por qué motivo, notan, ¿no? ¿por qué motivo estos cabalistas dicen está preparada la sociedad? Exactamente. Porque ellos se dan cuenta que la tecnología va más rápido que el refinamiento del alma. Entonces dicen, en algún momento la tecnología va a constituir el suicidio de la humanidad si la humanidad no calibra el desarrollo espiritual al mismo nivel que la tecnología. Qué fuerte esto. Es decir, en la década del 70 ellos se dieron cuenta que la tecnología subía mucho más rápidamente que el refinamiento de la persona. El refinamiento de la persona estaba estancada o subía muy poco, y la tecnología subía exponencialmente más. Con lo cual llegaron a pensar en un momento que si la tecnología en manos de gente con un bajo nivel de conciencia podía provocar la destrucción de la humanidad. En ese momento dijeron, ahora hay un antecedente en el texto bíblico, en la Torá, ellos lo vieron claramente con la Torre de Babel. En la Torre de Babel hay una civilización que tecnológicamente sube mucho y que por ese motivo peta, digamos, por ese motivo se destruye. Se autodestruye porque tecnológicamente va más rápido. Ha pasado en anteriores ocasiones. Claro, en anteriores ocasiones otras civilizaciones tuvieron un alto nivel de desarrollo tecnológico y se destruyeron por su... Entonces, tomaron la decisión, después de muchos siglos, y dijeron, si nosotros no evolucionamos a nivel del alma más rápido, vamos a tener un problema con el control de la tecnología. O sea, y de hecho, ese peligro sigue existiendo. Claro, porque nuestro refinamiento sigue atrás de la tecnología. Sigue estando ahí. Es decir, tenemos un problema. Es decir, el siglo XXI es un siglo de trabajo espiritual. A mí mucha gente me dice, no sé qué hacer de mi vida, no sé dónde buscar trabajo. Le digo, venga. Aquí, hay espacio y sitio. Venga, porque aquí va a faltar gente. Claro. En el mundo espiritual va a faltar gente. Es decir, el camino espiritual es el camino que va a dar más empleo en el futuro. Porque es el camino que las máquinas no van a poder realizar. Nos van a dar información, nosotros vamos a quedar como lo último que podrán reemplazar. Es decir, podrán reemplazar todo, pero nosotros seremos, yo te diría, el campo espiritual irreemplazables. Porque la máquina no podrá hacer este trabajo. Va a ser imposible que haga el refinamiento de la persona. El transhumanismo nos podrá más información, eventualmente nos cambiará la estructura, pero difícilmente haga este trabajo. Por eso tenemos que superar, o por lo menos ir en paralelo al avance tecnológico. Parece súper interesante esta visión. De hecho, yo cuando salía la IA, ¿no? Que mucha gente empezaba a decir,
esto va a sustituir a los psicólogos, a los terapeutas, ¿no? Porque la gente va a hablar con la IA y ahí va a tratar sus conflictos, sus problemas, sus dramas, ¿no? Y me ha encantado tu visión, Mario, porque le has puesto palabras a una intuición que yo tengo muy clara, que es no, porque la IA jamás se puede conectar de alma a alma, ¿no? Y puede tener esa intuición, esa conexión, ¿no? De corazón a corazón. Así es. Y le has puesto palabras a una intuición que yo tenía, ¿no? Y te quiero preguntar, sobre todo para la gente, porque yo creo que te entiendo a lo que te refieres, pero para la gente, cuando dices refinamiento, ¿te refieres a la evolución del alma? Así ¿Te es. refieres a esto? Así es. Refinamiento, o qué implica la evolución de alma o el aumento de nivel de conciencia. Implica, bueno, lo hablamos un poco en Petit Comité, Sí. que las energías que uno tiene puedan ser correctamente invertidas. Esto es como a veces en el campo de la economía, ¿no? Es decir, uno va a un asesor para que te ayude a dónde va el dinero para estar mejor invertido. Bueno, lo más importante que tenemos es la inversión de nuestras energías. Entonces, ¿dónde van a ir nuestras energías? Cuando tú no sabes a dónde van, empieza el problema. El problema empieza, no tiene sentido tu vida, empiezas a desgastar energías hacia cualquier sitio. Con lo cual, lo primero que hay que tratar de analizar, que en la Cábala lo analizamos a través del árbol de la vida, es dónde vamos a situar nuestras energías para optimizarlas. Es decir, el aumento de nivel de conciencia no se puede dar si tú estás malgastando las energías en forma permanente, porque la conciencia aumenta si está focalizada la energía. Al final, esa energía está focalizada justamente porque el elemento que nosotros tenemos en la Cábala, que es el Dat, la conciencia, el conocimiento, es el elemento que lo que hace es distribuir correctamente la energía. En definitiva, el concepto de conciencia para la Cábala es cuando distribuyes cada vez mejor tu energía, lo cual aumenta el nivel de conciencia si tienes cada vez mejor distribuida la energía. Entonces, es una situación que yo te diría física, no es una situación moral, es una situación que tiene que ver con la física. Cuando tú entonces empiezas en tu alma, que al final es en tu vida diaria, ¿no? Porque hay mucha gente que viene y me dice, pero a ver, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? En la práctica. Mire su agenda. En la agenda que tiene uno está el tiempo con el que usted reparte su energía. Sí. Usted lo puede ver claramente en su agenda diaria. Y fíjese cuánto tiempo dispone para el trabajo, cuánto tiempo para uno mismo, cuánto tiempo para la familia, cuánto tiempo para el deporte. Y ahí usted podrá ver cómo está o no equilibrada su alma. Alguien que no tiene sentido de la vida lo lleva mal, porque en realidad está poniendo la energía porque no sabe de dónde focalizarla. Lo que focaliza es comprender cuál es el sentido de la vida, que eso se trabaja. Porque cuando tú tienes el sentido de la vida, focalizas toda la energía hacia ese sentido. Tienes una dirección. Correcto. Muchas preguntas, pero Sí, vamos a ir, para ir poniendo el contexto adecuado, ir asentando sobre todo conceptos acerca de lo que has dicho, porque esto de distribuir mejor la energía o una correcta distribución me interesa mucho. Pero antes, ¿qué debemos entender por alma? Y si puedes desarrollar un poco más sobre esto del árbol de la vida en tanto mapeo energético. Ok. Mira, el alma tiene para la Cábala diversos niveles. Hay 3 subjetivos y 2 objetivos. Ahora, los 3 subjetivos son los que trabajamos habitualmente, ¿no? Los 2 objetivos son para místicos muy avanzados, ¿ok? Todos tenemos los 5 niveles, pero yo diría que mejor los 2 objetivos los dejamos para otro momento porque son como más complicados. Son raíces del alma y unificación con la totalidad, que tiene que ver con ya una elevación muy alta del nivel de conciencia. Pero los 3 primeros son el alma corporal, el alma animal, mi cuerpo es el envase del alma, pero es como el alma, desde el punto de vista de la Cábala, es lo que llamamos alma animal, en hebreo es el nefesh. El ruach es el espíritu, que es el alma en todo el nivel de condicionamientos que tenemos, cómo has sido educado, cómo fue tu padre, tu madre, tu abuelo, la religión en la que has sido educado, el país donde has nacido. Lo más cultural. Todo el tema cultural es lo que llamamos el ruach, el nivel intermedio, que está a ese nivel dominado por la mente racional. Y luego está la neshama, que es tu alma real. Tu alma real, que es, para la tradición de la Cábala, la que rota, la que viene por la reencarnación. Esta es tu alma real, tu identidad real. Tu identidad real no sale rápidamente, porque las primeras que se manifiestan son el cuerpo, es decir,
lo primero que manifiesta un bebé es quiero leche. Un bebé Ujú. en China, en Japón, en Cataluña, en donde sea. Digamos, no habla de Aristóteles o Confucio. Entonces, Ostras, sería espectacular sería eso, ¿eh? espectacular. Sería pero, espectacular. pero todavía pide leche y pide sobrevivir. Tú, Por lo yo tanto, creo que en la próxima reencarnación vas a nacer hablando de Sócrates. bueno, ¿ya? puede ser, pero voy a necesitar también que me den de comer. Porque, Exacto. me quiere dejar famélico. No me deje famélico. Pero bueno, lo primero que el cuerpo trae es la necesidad de la materia. Ujú. El único problema de la necesidad de la materia es si crees que toda la vida está reducida a esto. Es decir, hay gente que cree que tiene que mamar toda la vida. Toda la vida. Hay Entonces unos se queda en el cuantos, ¿eh? campo de la materia. Por Sí. eso el materialista es el que se quedó en el primer mes de bebé. Sí, tiene Porque mucho se sentido. quedó absolutamente en las coordenadas cuando nació, ¿no? Entonces tú dices, soy un materialista, como no avanzó. Se quedó en el alma animal. Bien. El alma animal siempre está. La tenemos que trascender. No es que yo voy a dejar de comer, sino que voy a necesitar el mantenimiento del cuerpo. Luego vienen los condicionantes. En el nivel de condicionantes, en el segundo nivel del alma, es el psicólogo. Ujú. Es decir, el psicólogo te llama, te dice qué pasó con tu tía, qué pasó con tu abuela, constelemos la familia. La psicología está en el segundo nivel. Y la cábala está en el tercer nivel. En el sentido de que toma la Neyamá, trata de buscar el alma que viene de la rotación del alma y la confronta con el cuerpo y con los condicionantes. Ujú. Y le dice al cuerpo y a los condicionantes, esta es tu identidad real. Ujú. Esta es tu identidad real. Cuando alguien captó su identidad real, que se puede, a través del mapeo del que hablaremos, Ujú. entonces esta Neyamá va obligando al cuerpo a adaptarse a cuál es el sentido del alma y los condicionantes se tienen que ajustar. El problema entre condicionantes y la Neyamá es muy difícil, nos lleva casi toda la vida. Ujú. Es decir, hay muchos condicionantes negativos, hay muchos condicionantes positivos, hay cual saber cuál es el positivo con respecto al alma, cuál es el negativo con respecto al alma. Ujú. Puede haber un condicionante para ti negativo para tu alma, pero para mí positivo y es el mismo condicionante. Ujú. Entonces, no todos los condicionantes son negativos para todas las almas. Claro, depende también de la dirección de esa alma, digamos antes, Por ¿no? eso, Del foco. depende justamente del sentido y el sentido tiene que ver con la naturaleza del alma. Ujú. Porque para la Cábala, la naturaleza del alma y el sentido es exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú te autoconoces profundamente, ya sabes cuál es el sentido. Porque conoces la naturaleza de tu alma. Si yo conozco muy fuerte la naturaleza de mi alma, sé qué piloto de avión no voy a ser. Claro. Puedo llegar a aprender, puedo llegar a estar al lado de un copiloto, yo qué sé. Pero que no es algo que me llame para mi alma, porque ahí no está mi sentido. En mi autoconocimiento. Pero no es el autoconocimiento de mis condicionantes. Porque el problema es, bueno, yo trato de cambiar los condicionantes, pero ¿por qué? Si no tiene sentido mi alma, yo salgo de la terapia habitual del psicólogo, ok, ya sé cuáles son mis condicionantes. Pero si no tengo mi sentido, ¿dónde está mi alma? Es decir, si no tengo mi sentido, no sé cómo distribuir la energía. Bien, Claro, sería como el destino, ¿no? O sea, tener Sí. como una ruta clara. Yo te estoy escuchando, María, y me estoy planteando, ¿no? Yo creo que la psicología está llamada a hacer un gran cambio, ¿no? Y a reconectarse con esa visión del alma, con esa profundidad de nuestro ser y relacionarla, ¿no? En ese contexto tan importante de las leyes universales, ¿no? ¿Tú le tienes fe a que en un futuro, no sé si próximo o muy lejano, pero tienes fe a que realmente la psicología despierte, porque yo creo que tiene que tener un despertar igual que la medicina, y tengan esa visión más integrada, más profunda, más holística del ser humano? Mira, así como la mística surgió a partir de la religión y se enfrentó a la teología, porque la teología siempre fue dogmática, así la espiritualidad se está enfrentando a la psicología clásica, porque la psicología vino a reemplazar a la teología. El psicólogo en un momento de algún tipo de grupo en especial se sintió defendiendo un dogma de la fe. Y así como se defendía el dogma de la fe de la Iglesia Católica o de alguna otra religión, los psicólogos empezaron a defender a Freud como dogma de la fe o a cualquier personaje dentro de la psicología. Hubo un momento en la psicología que se cerraron los grupos de un modo muy radical, muy dogmático. Esta época yo creo ya ha pasado. Vino la junguiana, la transpersonal, y yo creo que la diferencia fue que Freud, yo creo que no sé si se dio cuenta de esto, redujo el alma a la mente. Ujú.
redujo el alma a la mente, cuando la psique es alma, no es mente. Yo calculo que porque estaba justamente metido en el sistema materialista de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, donde aparece Darwin, aparece Marx y aparece Freud. Y claro, todo el mundo ahí, si no eras materialista, no te creía nadie, porque el sistema funcionaba dentro de la materia, ¿no? Una cuestión de adaptación, ¿no? Por eso mismo, es decir, que Darwin tiene que ver materialmente la adaptación de las especies y no puede pensar que lo que está adaptando a la materia es una energía que quiere revelarse. Es decir, le faltó la primera parte a Darwin. Lo mismo a Marx. Marx entiende el tema de la materia en los términos del materialismo del siglo XIX y nunca pensó que hay una energía como la amistad que hace que el dinero vaya para otro lado y no según la necesidad económica. Claro. Es decir, se perdieron lo energético, se perdieron la energía que hay detrás. Yo pienso que Jung y muchos más, dentro de la Cábala, muchos más, vieron que el materialismo podía ser peligroso, este sistema, y empezaron a ver cuáles eran las fallas que tenía el materialismo. Por lo tanto, por supuesto tengo esperanza, y la esperanza yo te diría que es casi lógica. ¿En qué sentido? Porque queda claro que es la energía la que mueve, porque si ya cambió la física, ¿cómo no va a cambiar la psicología? Claro. La psicología no puede estar ya detrás de lo que la propia física cuántica está diciendo hoy, que la energía es el fundamento de la materia y no la materia en sí misma. Por lo tanto, yo creo que tenemos que volver al concepto del alma. Tenemos que volver al concepto del alma, porque ese concepto del alma es, primero, la que puede terminar con los condicionantes o adaptar los condicionantes al alma real, y esa alma real es además la que trae información del cosmos, porque claramente nosotros estamos decodificando información que viene de fuera de nosotros. Mientras que la psicología clásica cerró la relación con lo cosmogónico. Y creo que ahí, creo que ahí se equivocó. Digo la clásica, no la junguiana, porque Jung claramente se abrió, digamos, a esto y fue un precursor. Antes has hablado de James Hillman, que también tiene un libro magnífico, es que te estoy escuchando, tiene un libro que se llama Reimaginar la psicología. Es hermosa esa obra. Que te hace un poco esa conexión de cómo la psicología tiene que volver a esa religión y esa espiritualidad, ¿no? No, religión, no, por Dios. Bueno, él intercala, ¿no? Pero lo dice en el sentido de lo que tú estás planteando. Y yo creo que efectivamente hay una psicología que es más ortodoxa, que sí que se ha perdido ese intangible o esa parte espiritual. Y fíjate, ¿no? O sea, yo creo que estamos tocando un tema muy importante, que es el vínculo entre lo que es ciencia y espiritualidad. O sea, a mí nos gustaría saber un poco cuál es tu diagnóstico acerca de la situación actual. Si son dos esferas que se están acercando o que siguen siendo mundos paralelos, o ¿cómo lo ves tú? A ver, en principio dentro del cosmos todo está unido y todo está interrelacionado. Nuestra mente lo divide para poder comprender la realidad. Así que yo no podría dividir espiritualidad y ciencia en el plano de lo cosmogónico. Es decir, en el plano de lo cosmogónico yo tengo un acto que puede tener, implicancias jurídicas, implicancias sociológicas. Nuestra mente divide las disciplinas. Nuestra mente dividió la ciencia de la sabiduría espiritual, cosa que en la Edad Media no funcionaba así. Los grandes sabios de la Kabbalah eran científicos, eran matemáticos, astrónomos, astrólogos. Con lo cual, en la Edad Media, si hubiéramos hecho esta pregunta, nadie la hubiera podido contestar porque era indudable que estaba todo unido. Claro. Luego, a partir del siglo XVIII, se empiezan a dividir las ciencias, sobre todo por el liberalismo, que planteó la especialización del trabajo con Adam Smith, y en la especialización del trabajo dijo, bueno, es mejor que alguien sea odontólogo porque lo va a hacer mejor, que esté todo el tiempo ocupado de odontología y que el otro esté ocupado de mecánica, y que cada uno. Entonces la especialización a los fines de la organización social fue buena, a los fines de la sabiduría fue mala. Bueno. Porque la sabiduría, de alguna manera, desapareció en la especialización. Bueno. Aparecieron cientos de especialistas. Entonces, venimos de un paradigma materialista y de especialización. El materialismo está ya como pies de barro cayéndose. La especialización todavía no, porque realmente fue un gran avance en la organización social y también en la organización económica. Pero tenemos que volver a desespecializarnos, para llamarlo de alguna manera, y volver a esa visión holística de la realidad. Lo que pasa es que esa visión holística de la realidad es criticada por los especialistas
donde los especialistas no ven serio a alguien que abarca muchas disciplinas. Es verdad esto. El que abarca muchas disciplinas es como sospechoso de alguna manera, de ser no sé cómo llamarlo, pero de no estar en ninguna parte. Ujú. Cuando tú no estás en ninguna parte, eres sospechoso para todos, Ya. para todos los especialistas, Es porque verdad. cada especialista requiere que tú estés en algún campo. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, me dedico a 8 disciplinas o a 4. Sí. No, esto no, usted no puede. Usted tiene que verdad. dedicar su vida a una sola disciplina. Yo creo que esto es un prejuicio. Esto es un prejuicio que hay que terminarlo. Volver a la sabiduría ancestral implica que podemos abarcar por lo menos las raíces de todas las disciplinas. Ahora, cuando estamos en espiritualidad, estamos básicamente en una pregunta. Y cuando estamos en ciencia, estamos en otra pregunta. Con lo cual, mientras las dos preguntas estén divididas, estaríamos como en paralelo para siempre, de alguna manera. Estamos unidos, pero estamos ¿por qué motivo? Porque ¿cuál es la pregunta? La pregunta de la espiritualidad es: ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué funciona como funciona? Y la ciencia es por qué funciona. Entonces, la ciencia explica por qué, Ujú. pero no dice cuál es el sentido, no para qué. Te explica el por qué. La ciencia te puede explicar cómo funciona un Claro, auto, Exacto, cómo opera. pero no te va a decir para qué lo vas a usar. La espiritualidad te va a decir para qué lo vas a usar. Ujú. Entonces, la ciencia tiene un límite porque va explicando el por qué. Ujú. Lo que pasa es que la espiritualidad entiende de que el final del por qué es el comienzo del para qué. Es decir, que cuando tú entiendes bien cómo funciona el auto, empiezas a intuir para qué funciona. Lo has explicado fenomenal. ¿eh? Sí. No, y yo Pero por eso realmente- digo que cuidado con ciencia y Cuidado. espiritualidad, porque la ciencia está en una pregunta y la espiritualidad está en otra. Siempre habla por qué sí, para qué es. por Sí, ejemplo. pero están como, ahí. como puedas ver unidas. Ujú. Solamente que donde termina la ciencia empezamos nosotros. Ya. No, y yo creo que la ciencia sin espiritualidad se muere y se pudre, ¿no? Porque yo creo que la espiritualidad la hace avanzar. Es decir, la hace, al menos, bueno, nosotros Claro. a lo que nos dedicamos y tal, tenemos todo un proyecto de investigación científica. ¿Ok? Y claro, yo me acuerdo hace años atrás, cuando yo seleccioné los doctorados de los investigadores y les planteaba lo que íbamos a investigar, las hipótesis, claro, me miraban como si yo estuviera loca, ¿no? Me decían, es que esto no tiene sentido, nunca se ha investigado esto no se podrá demostrar jamás, no se podrá saber. Y yo digo, bueno, oye, podemos hacernos preguntas espirituales, ¿no? Desde planteamientos, como ya les encanta decir a los científicos, ¿no? Pseudocientíficos, ¿no? Que no tiene ningún sentido esto, pero bueno, porque al final las hipótesis son hipótesis de investigación. Así es. Hasta que no me demuestres que son falsas, no pueden ser pseudocientíficas porque tu opinión también es pseudocientífica, ¿no? Bueno, en fin. Entonces empezamos a investigar principios muy espirituales, como el principio de la conciencia de unidad, ¿no? Que pasaba cuando lo aplicabas en psicoterapia, ¿no? En educación emocional, ¿no? Ciertos principios espirituales, y el resultado de cómo aumentaba la salud mental, bueno, etcétera, etcétera, era espectacular. ¿No? Porque seguimos con toda la investigación. Entonces, bajo mi visión y mi punto de vista, creo que la ciencia sin la espiritualidad se pudre, y creo que la espiritualidad sin ciencia deja de tener un sentido práctico, ¿sabes? O sea, Así yo es. creo que las dos se deben dar la mano y se necesitan. Para lo que decías tú, ¿no? En la Edad Media era innecesario plantearse esto porque todo estaba interconectado, ¿no? Así es. Entonces yo creo que es que me encanta cómo lo explica, porque es como Sí, que le pone estructura Claro. y palabras a Además, lo que he lo que vivido tú estás planteando es que durante... el para qué también está detrás, ¿no? De la ciencia, también, no solamente al Claro. lado, sino que también motiva. Claro, el tema es que no existe una ciencia ciega. Ujú. Estamos ante este problema, pero en realidad todo puede ser ciego. La psicología puede ser ciega, Total. la teología puede ser ciega. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos enceguece? Esta sería la pregunta, la mente. La mente nos enceguece porque la mente no busca la verdad, busca lo utilitario. Entonces, cuando la mente busca lo utilitario, ya no le interesa la verdad, le interesa la utilidad que tiene para la mente. Entonces empezamos a tener ahí un rifirrafe, para decirlo rápido, para que la gente lo pueda comprender, entre el alma y la mente. La mente, el alma que realmente no quiere solamente ver lo utilitario, que lo utilitario se necesita, así que no hagamos jaque mate a la mente, que la necesitamos, pero el problema no es, la necesitamos no como fin en sí misma, sino como instrumento. El problema es cuando la mente se apodera de nosotros como fin en sí misma Ujú. y marca toda la dirección, y no como instrumento, porque si es un instrumento es muy valioso, la necesitamos permanentemente a la mente, pero tiene que estar al servicio del sentido del alma.
Y entonces, cuando no está al servicio del sentido del alma, empieza a entrar en bucle. Ujú. Y cuidado cuando alguien entra en bucle, porque es que no puede salir. Y así está la sociedad, ¿no? La En sociedad bucle. está muy bucleada, para decirlo de alguna manera, porque la gente está dando vueltas en un trompo Ujú. y tú le puedes decir, ¿sabes que fuera del trompo hay algo más? ¿Cómo hay Ujú. algo más? Yo estoy metido dentro del trompo y tú ves que a mayor velocidad más trompo. Es decir, porque también viene el otro tema, ¿no? Se cree que a mayor velocidad vas a salir del trompo. No, el trompo va a mayor velocidad, pero no sales. Sí. Entonces hay mucha gente como muy ansiosa, porque ¿qué es la ansiedad? Es un trompo que va a toda velocidad, pero no llega a ninguna parte. Exacto. Entonces, claro, cuando decimos, a ver, el sistema no opera como un trompo, el sistema opera como una especie, digamos, de cono que se va abriendo hacia el infinito y donde tú puedes abarcar más. Vas a empezar a comprender el sentido. Entonces, a veces no hay que romper el trompo, hay que mostrarles que hacia arriba del cono la conciencia empieza a operar hacia lo que tú planteaste como el sistema de unidad, ¿no? La Ujú. unidad de conciencia. Ujú. Yo claramente, bueno, lo tengo claro desde la Kabbalah, ¿no? En otras espiritualidades calculo que pasará lo mismo. Que en vez de estar enseñando la moralidad del amor al prójimo como un diferente, la conciencia de unidad llegas al amor al prójimo de un modo físico y no de un modo moral. Porque el tema de amar al prójimo de modo moral es tú eres uno, el otro es uno, y los dos diferentes no tenemos que amar porque así dice la ley moral. Claro. Pero si yo dejo la ley moral de lado y digo, olvidémonos de la ley moral, sino subamos a un nivel de conciencia único, de Claro. unidad, nos vamos a encontrar juntos en la conciencia de Claro. unidad, por lo tanto va a haber un amor natural, no Claro. un amor moral obligado por el sistema religioso o por el sistema ético. Es como si Acabas fuera... de decir, Sí, sí, sí. no sé si lo estabas pensando, Sí, sí. debates que hemos tenido este verano sobre lo ético, lo moral. O sea, me encanta porque acaba de Claro. resumir Sí. la conclusión que llegamos. No, porque al con final otras si dices, palabras. bueno, estamos unidos de una perspectiva más ontológica, más de esto es así, ¿no? Forma parte de la naturalidad del ser. Ya no es una cuestión de yo decido ser bueno, yo decido cuidar al otro, porque no, es una cuestión de que somos lo mismo, ¿no? No, y que sale natural, porque Claro. como te centras y sabes Claro. que como te tratas a ti, es también la capacidad que tendrás de cómo te vas a tratar al otro o al revés, cómo te haces el Exacto. otro, Así es. cómo te estás tratando a ti, al final de manera natural, eso Sale- que has dicho sale tú, eso. sale de una manera Por eso, inconsciente incluso. ¿Por qué tiene que venir la ley moral? La ley moral vino a nivel religioso, a nivel ético, luego en el Estado laico, porque perdimos la conciencia de unidad. Claro. Es decir, ahí está el problema. Si tú vuelves a la conciencia de unidad en el mundo físico, no existiría la muerte de otro con el otro. Es decir, cómo una persona va a matar a otra en orden a la religión o en orden al pensamiento, cuando se supone que ese pensamiento proviene de la matriz. Si yo sé que el otro que piensa diferente a mí proviene de la matriz divina, yo cómo el otro va a ser mi enemigo. Es Dios en el otro, está poseído de la divinidad. Pero Y es yo que ¿entiendes a No, dónde no, quiero o sea, ir? es Quiero que- ir a la matriz, es no que me quiero ir parece- al amor moral. me parece muy bello en los términos en los que lo estás explicando, porque básicamente estás diciendo que la moral se origina por una creencia en la separación. Total. Si no Por hay... eso hay diferentes morales en diversas Las culturas. religiones, ¿no? Correcto. Las Sobre religiones todo. tienen diversas moralidades. Aquí no estamos hablando de diversas moralidades. Estamos hablando de un orden natural en lo cosmogónico. El orden natural en lo cosmogónico es lo que nos une a nivel de la unidad. Y la matriz es la unidad. Por eso cuando empieza el Big Bang todos venimos de ahí. Claro. Inclusive el que piensa diferente a mí está de alguna manera mostrándome algo que yo no puedo ver. Eventualmente, si es tan dogmático, también puedo ver cómo puede caer la mente en dominar a un dogmático. Eventualmente también el mal me está enseñando. Porque si está en posición incorrecta el otro, si está desvinculado de la unidad, el otro constituye un peligro para sí mismo. Total. Entonces, tenemos que trabajar todos hacia la unidad en forma permanente, a pesar de que siempre vamos a ser diferentes, porque yo a una persona que es china no la voy a volver argentina. Total. La persona Vale. seguirá teniendo la cultura china y me encanta porque tiene unos valores que yo tengo que aprender de esa cultura. Por lo tanto, en el orden de la fragmentación, en el orden de la diferenciación, somos todos válidos. En el orden de la unidad estamos bajando información. ¿Qué baja el otro que a mí me molesta y lo quiero liquidar? ¿Por qué? A veces la necesidad humana de lo que Freud llamaba el tánatos, de la muerte o de matar al otro. Ujú, Y lo quiero matar porque este representa algo que yo no puedo soportar. ujú. Entonces, ¿por qué no lo puedo soportar? Y porque no tengo conciencia de unidad.
Si tengo conciencia de unidad, tengo que ver que el otro me está enseñando algo. Y que es un reflejo en verdad de ti, porque Claro. estáis unidos, forma parte de ti eso. Y cuidado, conciencia de unidad no es me voy a matar porque el otro me venga a matar, me tengo que defender del otro. Total. Porque si el otro no tiene conciencia de unidad no es suicidarme. Entonces hay que tener cuidado con el mal uso del concepto de unidad. Porque yo no me puedo unir a otro que me rechaza. Total, mira, entonces ahí tenemos también un tema. Estás tocando un asunto muy candente y muy fértil, que además, un poco lo que decíamos al principio, tiene mucha afinidad con nuestro pensamiento, porque Jung creía en el mecanismo de la proyección, cómo nuestra sombra personal se proyecta en el otro y al final rechazas en el otro lo que no eres capaz de percibir en ti. Me gustaría ver, para entender bien cómo tú lo ves, Mario, algún ejemplo o algo concreto acerca de esta dinámica, ¿no? Partiendo de la conciencia unidad o de esta conciencia transpersonal o de esta conciencia que de alguna manera nos impregna a todos, ¿no? Y en el que todos estamos inmersos en ese plano energético, cuando lo bajamos en el plano de la fragmentación y lo material. Dices, vale, hay una persona que me saque de quicio, ¿no? Si lo puedes bajar en un ejemplo para cómo lo ves tú, ese proceso de reconocimiento y de pues eso, ¿no? De alguna manera superar o trascender ese conflicto. Bueno, a ver, yo puedo tomar a Maimónides, que tenía una gran enseñanza, y luego toda la tradición de la Cábala, ¿no? Maimónides decía, no me uno con los necios ni intento derrotarles, sino me alejo de ellos. Quiere decir que también hay aquí un punto. Aprender del otro, que de alguna manera me está haciendo daño, tiene un límite, porque si no entro en el masoquismo del daño del otro. Es decir, que en algún momento me tengo que retirar. Si yo ya aprendí, ¿no? Porque no puede ser que exista una pareja, hace 18 años me pega, pero sigo aprendiendo. No, ya ahí no aprendes más. Eso te está restando. En los 2 primeros golpes ya aprendiste y te tienes que ir de ahí. Con lo cual hay que dejar la ingenuidad que hay en el mundo espiritual y entrar en la realidad. Porque me parece que la espiritualidad tiene como defecto, en muchos casos, una gran ingenuidad. Entonces, no seamos ingenuos, seamos espirituales, que son cosas diferentes. Puedo estar más de acuerdo contigo. Entonces, la primera fase, indudablemente, es aprender. Aprendí del mal, ya aprendí, me retiro. Es decir, ya de una persona tóxica la tengo que abandonar. Hay mucha gente que me llama y me dice, mira, mi padre me golpeaba, mi padre es tóxico, cada vez que mi padre se relaciona conmigo me dice de todo. Bueno, te tienes que alejar de ese tipo de padre porque te está haciendo mal. No porque no hay que honrar al padre, sino porque uno no va a estar siempre zarandeado por ese tipo de padre. Tipo de padre, tipo de hijo, porque así como hay padres negativos, hay hijos negativos, y tipo de cualquier persona que haga que te quiera destruir. Es decir, que... Entonces, ¿por qué se llega a esto? Porque a veces también tenemos la otra ingenuidad de querer salvar al otro, de ser el Mesías. No, yo podré. Voy a estar en una pareja que está muy mal, está en el precipicio, pero yo lo sacaré. Hay un ego desequilibrado que se llama, digamos, el falso Mesías, es yo soy el Mesías y te salvaré. Y cambiaré al otro, ¿no? Y yo cambiaré al otro. Bueno, eso termina con los dos hundidos en el abismo. Estampados ahí en el suelo. Por eso yo digo, yo no soy el Mesías de nadie. Porque en cuanto te pones, ¿por qué? Porque está produciéndose a partir también del desequilibrio del ego del otro. Ese Mesías también está desequilibrado, ¿no? Claro. Tratando de salvar. Ayudar no es salvar. Así que se puede ayudar a mucha gente, pero no salvar. Salvar no, porque la persona tiene que por sí misma salir de donde tiene que salir. Podemos ayudar muchísimo, pero la persona tiene que poner de sí misma. Esa es la primera parte de la cuestión. Después viene la segunda parte de la cuestión. Sí. ¿Cuál es la segunda parte de la cuestión? Bueno, muy bien. ¿Ese mal se va a corregir? Bueno, hay almas que no pueden corregir en esta vida ese mal. Hay almas que son imposibles de que lo corrijan porque ya la mente las ha bloqueado de tal manera que tienen que pasar a otra vida a ser corregidas. Es decir, que no tenemos que tener la esperanza de que todas las almas en esta vida se corrijan. Hay algunas que quedan bloqueadas para siempre y que ahí, en el bloqueo para siempre, no se puede hacer nada. Están predeterminadas a estar bloqueadas. Eso explica lo de mi abuela, lo de mi padre, lo de mi madre. Explica muchas cosas esto. No, hay gente que quedó bloqueada. Hay gente que quedó bloqueada. Gracias, Mario, por darme la respuesta. Está bien, pero no hay que tratarlos con mucha misericordia porque tienen un gran sufrimiento a nivel de alma. Total, 100%. Tienen un gran sufrimiento a nivel de alma porque no sabes el nivel de sufrimiento de un alma que quiere ser y no puede ser lo que es. Eso es terrible, es como diabólico eso. Es decir, eso es una persona que cree ser
algo que no es. Y entonces tiene un conflicto interior muy grande durante toda su vida que termina al final en ese conflicto. Es decir, la persona no sale del conflicto. Con lo cual, ayudar, sí, vuelvo a la historia, ¿no? Pero salvar, en estos casos, a veces es imposible. Por eso, desde los que estamos en esa ayuda, yo diría, hay que también reconocer las limitaciones que uno tiene. Por supuesto. Hay que ser muy humilde en saber que yo te puedo ayudar hasta un nivel y luego tú, porque al final, ¿qué tenemos que hacer? Que el otro aprenda a crecer por sí mismo. Es decir, al final lo que tenemos que lograr no es la dependencia uno, es la autonomía. Si lo que tenemos que crear es mayor autonomía. Porque si yo tengo una persona que está hace 20 años conmigo en una terapia, es que yo he fracasado. 100%. Porque no le di una autonomía suficiente. Entonces, ahí se pueden estar estableciendo situaciones de dependencia. Con lo cual, lo más importante es la independencia del sujeto. Para mí esta es la cuestión clave. Y en su trabajo de sujeto independiente, llegar a la unidad a través de su propio esfuerzo. Entonces, la diferenciación, el sujeto autónomo, para que desde esa autonomía acceda a la unidad. Si accede a la unidad, se unirá conmigo. Pero si desde esa autonomía estoy proyectando la sombra, entonces esta persona está ante un problema. Y tiene que ver cómo va a resolver salir de este problema. Ahora, hay mucha gente que no sale de los problemas porque no tiene mapas, porque no tiene la suficiente ayuda, porque hay gente que también causa milagros. Yo he visto milagros increíbles dentro de la escuela, seguramente ustedes también en el instituto, personas que en un año han entrado y a los 2, 3 años las califico como personas absolutamente transformadas. Es decir, hay unos niveles, llamémosle en griego, de metanoia, ¿no? De conversión, Sí. que tú dices, pero esta persona, cuando yo la conocí hace 3 años, era una persona con ojos caídos, Era otra, ¿no? era una persona que estaba rendida a la existencia, que aquí no pasaba nada, prácticamente, ¿no? Cerca de la muerte espiritual, que no, esto no tiene ningún sentido, y de repente la ves y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un cambio de percepción impresionante. Por lo tanto, hay que también ceder ese espacio para que se produzcan los cambios de percepción, no ocupar los espacios donde la persona tiene que ocuparlo. Por lo tanto, yo creo mucho en la autonomía de la persona, si la persona tiene el GPS, si la persona tiene el mapa. Claro, si una persona, por ejemplo, nosotros con el árbol de la vida tenemos un mapa muy potente. Si esta persona lo entendió el mapa y sabe cómo autocorregirse, entonces no necesitará ir al médico. Sabrá que cuáles son los remedios, los medicamentos que tiene que tomar para avanzar. Sí. Y con esto que estás diciendo, indirectamente me parece que estás apuntalando una idea de que al final la persona no necesita resolver una cuestión aislada o un problema aislado, sino que necesita una nueva forma de pensar. O sea, hay más una terapia que se acerca a la formación o a la academia, ¿no? Es decir, te doy unas herramientas que te permitan pensar de otro modo, más allá ese problema aislado, ¿no? Así es un cambio de percepción. Total. Lo que hay que producir es un cambio de percepción. Cuando produces el cambio de percepción, donde la persona ve otra realidad, yo muchas veces doy algunos ejemplos como simples para que la gente rápidamente pueda entender, podemos estar 2 mirando el atardecer y uno dice qué lástima que termina el día y otro dice qué felicidad que empieza la noche. Entonces tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Son las 2 personas mirando el mismo atardecer. Objetivamente, mira el mismo atardecer. Uno está nostálgico de que termina el día, estoy triste porque termina el día, el otro está feliz porque empieza la noche. Entonces, la pregunta es, ¿qué le da la tristeza, qué le da la felicidad ante un hecho objetivo que los dos tienen el mismo hecho, ¿no? Entonces, un poco la cábala va en el cambio de percepción, ¿no? No estés triste porque termina la tarde. Va a venir otra tarde mañana, si Dios quiere. Mira la posibilidad de una feliz noche, ¿no? De una noche que tiene también su encanto. Con lo cual, cuando le cambias la percepción, cuando la persona logra cambiar la percepción, automáticamente la energía empieza a desarrollarse de otro modo. Porque ya, fíjate, ¿no? La palabra entusiasmo, estar poseído por Dios, en su filología. La raíz de la palabra entusiasmo es estar poseído por Dios. Quiere decir que si tú estás entusiasmado, estás poseído por Dios. Si estás en la tristeza, estás desposeído. Estás fuera. Dios no habita en ti. No hay experiencia, digamos, de la divinidad. Y yo creo que también lo bueno que tiene el campo de la cábala es poder hablar de Dios sin religión. Me parece que esto también es bastante interesante, ¿no? Porque hay que liberar a Dios de las religiones como hay que liberar a la espiritualidad de la psicología. Por cierto.
Hay que liberar, a ver. Hay que liberar a Dios de las religiones. Y la Y espiritualidad. hay que liberar a la espiritualidad de la psicología. Claro, total. Porque no caben ahí. No Hay que caben. liberarlos. Sí, Son sí, conceptos tan grandes que hay que Que liberarlos no caben. de esa manipulación, ¿no? Total. Yo es que tengo Sí. 1000 Yo tengo- preguntas, 1000 comentarios. O sea, estoy intentando dentro de mi Sí. cabeza seleccionar por dónde tiro, Para porque mí, claro, no puedo tirar sí. por 15.000 a la vez. Para ¿no? mí es una importante que sigue un poco el hilo de lo que estabas comentando y que nos ha quedado un poco en el tintero. Mm. Pero para entender bien acerca del árbol de la vida, que entiendo que es un aspecto muy importante Así dentro de es, la cábala Así es. y que forma parte de ese mapeo que la persona necesita para una cuestión que queremos tocar después, que es cómo encontrar el sentido a tu vida o el propósito vital, ¿no? Ok. Que esto es lo que pregunta todo el mundo. Sí. Claro. Yo después de esto tengo una reflexión Bueno, importante. muy bien. Si quieres empiezo con el sentido de la vida y después voy al mapeo. Venga, va. Porque el mapeo te voy a tardar un poco más. Pero el sentido de la vida es conectar donde tú estás entusiasmado y hay un ejemplo cotidiano que puedes utilizar. Así que vamos a lo cotidiano porque quizás la persona puede darse cuenta. En general, los seres humanos decimos una palabra o dos palabras que decimos, fui a una reunión y perdí el tiempo. Podemos decirlo habitualmente, ¿no? Muy ¿Qué habitual. sentí cuando me fui de una reunión? Perdí el tiempo. O salí de una reunión y me siento muy satisfecho porque es como que gané el tiempo, ¿no? Decimos gané el tiempo, pero cuando realmente esa reunión sentimos que perdimos el tiempo, perdimos el tiempo. ¿Por qué motivo alguien va a una boda o va a una reunión o va a donde sea y a veces cuando salimos decimos, yo aquí perdí el tiempo? Porque eso no tiene relación con el sentido de tu vida. El alma, cuando se da cuenta que ese no es el sentido de su vida, se quiere escapar de allí. Automático eso que estás diciendo. Sí, por eso, se quiere escapar. Tenemos una prueba, pero una prueba clarísima, que el sentido de la vida lo puedes intuir en todo lo que sentís que ganás tiempo y en todo lo que sentís que perdís tiempo. Puede que estemos en una reunión juntos, yo siento que gano el tiempo y tú que pierdes el tiempo. Esa reunión a mí me da claves para el sentido de mi vida y para ti no te da ninguna clave. Tú lo estás perdiendo porque la idea de perder tiempo es perder energía en ese tiempo que tiene que ver con el sentido de tu alma. Esa sería la primera intuición que yo le daría a la gente con respecto al tema del sentido de su vida. ¿Usted dónde vibra? ¿Vibra en Montmeló viendo los autos correr? Bueno, yo ahí no vibro nada, pero hay mucha gente que vibra, por eso va allí. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver tu alma con esto que estás vibrando? Por eso muchas veces los hobbies son los que tendrían que ser los verdaderos trabajos. Una buena pauta esa. Es decir, el día que tu trabajo es tu hobby, ese es el sentido de tu vida. Entonces alguien va a venir y decir, sí, pero mi hobby no me da dinero. Bueno, no le da dinero porque usted está estancado en el trabajo y no puso su mente a disposición del hobby. Pero puede que el hobby deje de ser hobby. Y usted, porque cuando el alma alcanza el sentido de su vida, cuando trabaja sin sentir que trabaja. Yo entiendo que mi sentido de la vida lo alcancé porque mi sensación al hacer una entrevista, al escribir un libro o a dar una clase es que siempre estoy disfrutando. Estoy en un nivel de disfrute tal que cuando a mí me dicen, ¿usted cómo trabaja tanto? Yo digo, ¿cuándo trabajo? ¿Cuándo trabajo? Porque en realidad esta entrevista es un disfrute. Mi escritura es un disfrute. Mis clases son un disfrute. Entonces estoy disfrutando en todo momento. Te estás pasando de puta madre. La estoy pasando. Tanto es así que cuando yo le dije esto a los alumnos me dijeron, ¿y entonces por qué tenemos que pagar su disfrute? Me dijeron. Me quería matar ahí. Me quería matar. Fue una sabías qué teoría. responder, ¿eh? No, tuve una teoría antiutilitaria. Dije, Dios mío. Me dice, pero entonces estamos pagando su disfrute, me dijeron. Pues sí. Sí, le dije, bueno, hubo antecedentes anteriores, ¿sabes? Como Woody Allen, que le pagamos la psicología entre todos en el cine, ¿no? Cada película que hace es una terapia de él que la pagamos todos. Así que esto fue a más escala, le digo yo. Pero yo no estoy pidiendo que me paguen para que me hagan terapia como Woody Allen. Pero cuando tú llegas al disfrute de lo que haces, sientes que no trabajas. Claro. Cuando alguien está en el trabajo pensando cuándo va a llegar el viernes al mediodía para plegar, para terminar e irse con la familia, esta persona no está cumpliendo el sentido de su vida. El sentido de su vida se cumple cuando el trabajo y el disfrute se unen de manera totalmente inextricable, de manera totalmente que no se puede saber cuándo estás trabajando, de modo que estás trabajando todo el día en un disfrute tan permanente que trabajo y disfrute están en el mismo carril.
Sí, la gran mayoría de la gente, muchos te van a decir, bueno, yo trabajo porque es lo único que encontré, pero cuidado, ¿eh? Hay algunas fórmulas que yo puedo dar que, por ejemplo, mucha gente viene y me dice, mire, Saban, yo tengo que trabajar las 8 horas porque tengo que mantener a mi familia. Esta es la realidad de mi vida. Bueno, pero ¿cuál es su disfrute? ¿No puede hacer 1 hora o 2 luego de todo el trabajo para su disfrute? Sí, sí, lo voy a intentar. Y entonces empieza, por ejemplo, a pintar, porque es su disfrute. Llega un momento que, como lo trabajó tantos años, que empieza a vender sus cuadros. Y a veces empieza a vender sus cuadros mucho más caros de la media. Y a veces llega un momento que si vende 2 cuadros gana más que el empleo. Y es ahí cuando logró el disfrute. Con lo cual, a veces la llegada a cumplir el sentido del alma no es tan rápida. Porque de manera real, una persona está trabajando para sostener a su familia y tiene que hacer una convergencia hasta que llega el disfrute. Pero cuando llega el disfrute, le va a aparecer mucho más dinero de que cuando estaba trabajando en algo que no disfrutaba. Porque el desgaste de no disfrutar un trabajo es brutal. Y por lo tanto está desgastando el doble de energía. Con respecto al tema de la organización y del árbol de la vida, no me quiero olvidar, para cumplir aquí con mi amigo, porque Me había imagínate, puesto muchos deberes en la pregunta. igual de todas maneras, por las preguntas de ellos, por tus preguntas, sé dónde está el desequilibrio del árbol de la vida de cada uno. Pues me gustaría que me pero no digas, quiero entrar aquí. Bueno, eso off the record. Por eso, off the record. Off the A mí record, no me off the importa. record. Sí. Off the record. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? Es un sistema de 10 dimensiones Ujú. donde tenemos 6 dimensiones en nuestro interior y 4 en el exterior. Ujú. Es decir, que de mi persona tú solo verás 4. No, las otras 6 no las podrás ver. Las primeras 6 de mi interior son 3 en el campo mental y 3 en el campo emocional. Quiere decir que lo mental y lo emocional están dentro mío, pero yo puedo revelarlas o no revelarlas. Es decir, yo puedo tener una idea que la tengo conmigo para siempre y nunca va a entrar en el orden de lo revelado en el exterior. Y hay 4 dimensiones que son de revelación. En las de revelación vemos el trabajo, la materia, el cuerpo. En Malhut, una dimensión que tiene que ver con el tener. Otra dimensión que tiene que ver con la relación social, que es la Yesod, cómo estoy con mi pareja, con la familia, con mi padre, con mis amigos. Ahí está el ego, la motivación del exterior hacia mí. Luego tengo el lenguaje estructurado, como yo me comunico con la gente a través de mi lenguaje, la interpretación de mi lenguaje, cuando miento, cuando digo la verdad, cuando soy consciente que estoy manipulando la interpretación, bueno, todos temas de lenguaje. Y luego el lenguaje de tipo emocional, que sería la pintura, todo lo que tiene que ver con el arte, la escultura, la música, y cómo yo, a partir de esto, ¿no? Cuando una persona se va y canta en el baño, por ejemplo, ¿no? Que es un gran auditorio, el baño, hay mucha gente que canta en el baño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay 4 de revelación. Bueno. En las de revelación las tengo que revelar porque si no muevo las 4 de inferiores, me quedo en mi interior con mucha emoción y mucho pensamiento que me hace mal si me lo quedo dentro. Es decir, desde el punto de vista de la Cábala, lo mejor es lanzar y revelar al exterior antes que tenerlo en tu interior. Porque hay mucha gente que dice, no, si lo lanzo al exterior me pueden copiar. Te copian todo. No es un tema de copia, es un tema de lanzarlo, de sacarte. ¿Por qué? Porque si no te vacías, no entra nueva información. Por lo tanto, es una situación interesante. Porque comparto la información con el otro, porque me descargo, pero gracias a que me descargué, voy individualmente a tener mucha más información adentro. Con lo cual lo hago por un doble objetivo, no solamente porque puedo ayudar al otro, sino porque además también me estoy descargando a mí. La descarga de las 4 inferiores siempre está muy limitada con respecto a las 6 superiores. Es decir, que tenemos más emociones y más pensamiento que lo que podemos revelar. Y por lo tanto, nuestra estructura, en nuestra vida no podemos revelar tanto como quisiéramos. Siempre queda algo pendiente. Es decir, vivimos sobre lo pendiente. Porque hay mucho más pendiente que el tiempo disponible para revelar. Dentro del espacio-tiempo que tenemos ese espacio-tiempo para revelar lo que venimos a revelar. Más no se puede. Por esa estructura de limitación, ¿no? Espacio-temporal. En las otras 6 tenemos el campo emocional, que son 3, la misericordia, la fortaleza y el amor. La misericordia es dar a los demás, pero darme a mí mismo. Los límites es poner límites a los demás y límites a mí mismo. Y el amor es cuando funcionan bien las otras 2. Es decir, cuando yo puedo ponerles límites a los demás y a mí, y cuando yo le doy misericordia al otro y a mí. Si le doy al otro,
tengo que ponerle límites también al otro. Y si me doy a mí, tengo que ponerle límites también a mí. Eso sería el campo emocional. Y en el campo del pensamiento tenemos una mente racional, que es la BINA, una estructura de organización, donde yo te veo más aquí a ti, una estructura de organización. Pues te vamos a dejar soltar el diagnóstico. Que no yo estoy allí. La mente tiene miedo, pero tranquila, es un diagnóstico muy bondadoso. Gracias la por mente la compasión. No, y además tenemos no compasión, solidaridad, porque yo estoy ahí. Así que más. Somos dos que vamos al precipicio ahí. Exacto. La mente racional es la mente que quiere organizar, pero puede tener un problema y es controlar. Entonces, si organizas hasta cierto límite, estás bien. Si controlas, mal asunto porque no puedes controlar nada. Entonces, organizar bien sin controlar. Y la mente intuitiva, que es la Jochma, que la veo más ahí que la mente intuitiva, que va como más rápido, es una mente que es muy creativa, que recibe mucha información, pero que luego no sabe a dónde ir. Por eso dijo, tengo muchas puertas para entrar, porque quedó y también tiene un problema la mente intuitiva, porque la mente intuitiva puede llegar un poco a la locura, puede llegar a la desorganización. Es verdad eso. Puede llegar a la desorganización y a la locura. Por lo tanto, los felicito que se han unido muy bien. Es un muy buen diagnóstico. Se han unido muy bien. ¿Sabes por qué? Porque la parte tuya de organización la va a necesitar ella y la parte intuitiva la vas a necesitar tú. Es que de hecho... Así que muy buena pareja. Es que es muy bueno lo que estoy diciendo porque en la conformación del modelo psicoeducativo, ¿sabes? Muchas veces ella me dice, o sea, saca la idea ella. Claro. Y si tiene la visión y digo, esto es muy interesante, y escribo y bajo, y yo bajo. Claro. Tú eres el que tiene que ordenar. Exactamente. Yo en mis investigaciones tengo que hacer las dos cosas. Claro. Con el tiempo al final todos hacen las dos cosas. No, con el tiempo ella se va a equilibrar y su organización va a llegar y tú abrirás el campo intuitivo. Ese es un tema siempre de tiempo. Yo vengo más de lo racional, de la organización, de lo académico, etcétera, y me fui abriendo cada vez más al campo intuitivo hasta que entiendo que he llegado a un cierto equilibrio con el campo intuitivo. Bueno. Es decir, que al final el campo intuitivo y el racional no son incompatibles. Están en constante conexión a través de un canal, que es el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Claro. Ahora, ¿a dónde llegamos? ¿No? Llegamos a Keter, a la dimensión más alta, que es la corona, y es cuando todas están fluyendo hacia el sentido. Y te conectas con el infinito. ¿Qué quiere decir el infinito? El infinito no es una percepción conceptual del intelecto. El infinito es una sensación de que voy a un camino donde este camino nunca termina y donde la felicidad yo la encuentro en el proceso, no en el resultado. Entonces, tengo ahí que convivir, yo diría, con dos situaciones. La mente que pide resultados, que está muy bien, porque los resultados también te motivan, pero el proceso. Con lo cual, si los resultados no son los requeridos y el proceso es bueno, el proceso tiene que ir arriba de los resultados. A veces los resultados pueden bajar o a veces los resultados pueden ser negativos. Pero si el proceso es de disfrute, el proceso tira que los resultados al final aparezcan. El problema de Occidente, sobre todo, es que la mente nos obliga siempre a resultados y nos olvidamos del disfrute. Por lo tanto, llega un momento que si estamos solo basados en los resultados, tenemos dos problemas. Primero que todo, en la vida los resultados no siempre son satisfactorios. A veces hay resultados negativos por el propio proceso de la vida. Si no tienes ese entusiasmo por arriba del resultado, entonces quiere decir que no encuentras el sentido de tu vida, porque si sería por los resultados, alguien entraría a la mafia de vender armas y ganaría mucho más. Entonces, no estamos hablando de los resultados, porque los resultados pueden ser mafiosos. Entonces hay que tener mucho cuidado en entender dentro de la sociedad occidental que los resultados te dirijan. Lo que tiene que dirigir es el proceso de disfrute. Cuando el proceso de disfrute te dirige, los resultados van a ser muy potentes. Yo hace mucho rato que tengo una... La intuitiva. No. A ver, bajó la información. No, pero me ha gustado mucho una idea clave de la guerra entre tu mente y tu alma, ¿no? Sí. Entonces yo te quería preguntar, según tu experiencia, porque yo es algo que he sufrido a nivel personal con familiares, es una guerra que yo soy muy consciente en mi interior, o sea, soy muy consciente de esta guerra y como profesional, acompañando a clientes, etcétera, pues también la veo constantemente, ¿no? Según tu visión y experiencia, Mario,
¿qué sería el freno de que realmente una mente silencie el alma y pierda la oportunidad en esta vida material de que el alma tenga más voz que la mente, ¿no? ¿Qué es lo que frenaría? La mente puede llegar a plantear un problema que es la asociación de dos puntos que son muy peligrosos si la mente los logra asociar y por lo tanto el alma no puede aparecer ahí. Y es el sufrimiento y la identidad. Cuando la identidad se vuelve victimista del sufrimiento y tiene como una especie de autosadismo con ese sufrimiento, donde está feliz en el fondo de ese sufrimiento, que hace sufrir al alma, pero ya la identidad de la persona está estructurada sobre ese sufrimiento, el alma no puede entrar ahí. El alma queda agobiada cuando sufre, pero ese sufrimiento es parte de la identidad que ha construido la mente. Y por lo tanto entonces la mente se parapeta, se bloquea en esa identidad de sufrimiento y no deja pasar a que el alma. Entonces el alma viene dice, sufro y por lo tanto quiero liberarme. Y la mente dice, no, necesito tu sufrimiento porque es tu identidad. Entonces el jaque mate que le puede hacer la mente a un alma que no puede salir de ahí es resignar al alma a que su vida de sufrimiento es realmente su identidad. Entonces, cuando ya el alma hace jaque mate, donde tu identidad va por donde la mente con los condicionamientos que a su vez los padres han tenido de los abuelos o los abuelos, porque también recordemos algo en sociedades que han nacido en el catolicismo, y es que el sufrimiento libera. Recordemos Jesús con las 14 estaciones. Es decir, el mundo católico se libera de la culpa por el sufrimiento de una persona en una cruz. Entonces, yo creo que ahí el catolicismo no dio un paso adelante que tendría que dar, yo diría teológicamente, pero psicológicamente, y es que luego vino la resurrección. Pero la resurrección en el campo del catolicismo quedó como una situación secundaria. La gente quedó en la crucifixión. Por lo tanto, si tú coges la cruz y lo sigues, que es el sufrimiento, entonces estamos ante un problema que ya no tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo sociológico. Es decir, tiene que ver con que en sociedad has crecido, que te ha puesto unos valores, que aunque tu familia no sea religiosa, ha nacido con estos valores. Entonces, en un momento la mente dice, bueno, yo quiero ser como el Mesías, me quiero crucificar, y este sufrimiento de alguna manera expurga mis pecados. Entonces, mucha gente se identificó con este tipo de identidad sufriente. Y por lo tanto, esa identidad sufriente para el sufridor, ¿cómo atrapa al alma? Porque además esa mente le insufla no solamente identidad, sino le insufla identidad heroica. Todavía es peor. Hay una seducción de heroicidad en el sufrimiento. Sufro porque soy un héroe de mi vida y sufro y te demuestro lo que puedo soportar con el sufrimiento. Entonces se mantiene un sufrimiento permanente del alma que nunca llega a ser como es, porque tiene una serie de estructuras donde ese sufrimiento le es positivo a la mente como una cuestión heroica de su identidad. Total, se estaban vanagloriando. Se estaban vanagloriando de su sufrimiento. Por ese motivo, cuando alguien sufre, tiene un rédito mucho más interesante que el que es exitoso, porque el que es exitoso no tiene muchos amigos, pero el sufriente sí, porque del sufriente la gente se compadece. Ay, totalmente. Entonces ahí además tiene otra ventaja el sufridor. No solamente puede tener ese sadismo interno y esa heroicidad interior, sino también tiene una ventaja social, que todos van a tener misericordia de él. Al exitoso no se le tiene misericordia, porque siendo exitoso se lo desprecia por su propio éxito, por la impotencia de los demás en transferirle la impotencia al exitoso. En cambio, aquel que es sufriente tiene la solidaridad social del sufrimiento que compone. Por lo tanto, todos se le acercan al sufriente y no al exitoso. Por lo tanto, el sufriente todavía tiene más razones para seguir sufriendo. Claro. Porque sigue siendo claro, se vuelve un narcisista victimista. Se vuelve centro a partir del sufrimiento. Con lo cual el sufrimiento le reporta muchas ventajas. Total. Sí, por eso no quieren salir de ahí. Es que no quieren salir del sufrimiento porque mira todas las ventajas que te da el sufrimiento. Totalmente. Y además, cuando realmente ves un exitoso, le puedes descargar tu sombra al exitoso. Entonces, además, el sufrimiento puede ser descargado habitualmente. Total. Es decir, que si tenías demasiado sufrimiento, hasta tienes una vía de escape en descargarlo, envidiando al otro. Sí. ¿Qué pasa con el exitoso? El exitoso no tiene... La gente
¿Tú conoces misericordia frente al rico? Yo sí la conozco porque también la gente de muy alto nivel sufre. Para mí hay que tener misericordia de todo ser humano. Totalmente. Pero en la sociedad que vivimos, el exitoso o una persona materialmente rica no genera misericordia. ¿Verdad, eh? Porque ya tiene éxito. Entonces, al contrario, genera, te dejo ahí. Total. Si un exitoso pide ayuda, ¿cómo me pide ayuda? Si Sí, él sí. puede por sí mismo. Sí. Entonces genera poca misericordia. Y puede estar sufriendo más que todos los pobres juntos del pueblo. Con ¿no? lo O sea, cual, ¿no? el sufriente tiene muchas ventajas. De verdad. Y la mente valora esas ventajas. Heroicidad, sistema de resistencia, misericordia de los demás ante el sufrimiento. Y entonces es muy difícil sacarlo de estas coordenadas. Entonces el alma llega a un punto que dice, bueno, si no podemos salir de estas coordenadas, enfermo al cuerpo y vuelvo. Porque al final el alma no tiene escapatoria. Acabas de tocar un tema Un punto muy interesante este último. Y muy revolucionario, Muy porque revolucionario. a nosotros nos han lapidado no una vez, sino miles. Mm. Bueno, sobre todo a tu o sea, Enric. Sí, pero bueno, indirectamente a Enric nosotros también. Olvera. Pero sí. Sí. Que Nosotros es, hemos pillado desde la sombra, ¿no? Pero sí. por decir algo tan evidente, ¿no? De que obviamente los conflictos emocionales, dicho en tus palabras, ¿no? Pues la resignación del alma obviamente se traduce en nuestra biología y en enfermedades, ¿no? Parece que decir esto es como, bueno, decir que la Tierra es plana, ¿no? ¿Sabes lo que sucede? Que creo que tenemos una confusión en un concepto. Aceptación no es resignación. Es correcto, siempre. Y me parece que cuando la gente toma la palabra resignación, la toma en la deformidad de la aceptación. Porque desde la espiritualidad aceptamos. Si se me cae el vaso, bueno, acepto que se me cayó. Pero no me resigno a no levantarlo. Entonces, el vaso se me cayó, acepté la realidad, pero también acepto que tengo la fuerza de levantarlo. Exacto. La resignación es acepté que se cayó el vaso y me resigno a que el vaso esté siempre caído. No te peleas contra la realidad, correcto. Claro, entonces, cuidado que hay mucha gente que dice, bueno, la vida es una vida de resignación. Por ahí no entramos. Desde la espiritualidad de la cábala no entramos. La vida es un constante trabajo personal de superación. Y superación quiere decir que acepto lo que hay y acepto la fuerza que también tengo. Hay dos aceptaciones. La fuerza de que se me cayó el vaso, que es la fuerza cosmogónica, pero es la fuerza mía de que yo lo levanto, que también es cosmogónica. Entonces yo reparo. Entonces, el término resignación ha sido un término muy peligroso en nuestra tradición, diríamos. No hay que resignarse nunca. Aceptar todo, resignarse jamás. Ahora que dices esto, me conecta con un punto que queríamos comentar con él muy importante, que también lo hemos debatido nosotros varias veces, que es el tema del destino, ¿no? Es decir, según la cábala, a ver si ahí estamos alineados o no, pero según la cábala, ¿qué visión tenéis en relación a si la persona realmente tiene la libertad de cambiar lo que podría ser en un inicio un destino como marcado, ¿no? Como un camino marcado previamente? La persona puede cambiarlo todo, pero cuando cambió, lo que cambió estaba destinado. O sea, Tenemos libre albedrío total y destino total. O sea, las dos cosas a la vez. Tenemos las dos cosas. Compatibilismo. Son compatibles. Si yo elijo esta ruta, la elegí. Pero si en esa ruta hay un accidente, eso no lo elegí. Pero estaba en mi destino. O sea, es como... Yo elegí cambiar de ruta. Es decir, tú eliges cambiar de ruta. Y de repente, que no te pase nunca, tienes una avería en un neumático. ¿Tú elegiste la avería del neumático? En general no, a no ser que estés pensando quiero la avería del neumático para no llegar a una reunión, no sé. Habrá gente de Y tu todo tipo. capacidad, por eso, y tu capacidad mental. Pero a ver, yo elijo una ruta, cambio de ruta. En ese cambio de camino, choco. El choque yo no lo elegí. ¿Cambié la ruta? Sí, elegí cambiar la ruta. Pero cuando elegí cambiar la ruta, estaba destinado a cambiarla. Todo lo que nosotros cambiamos estaba destinado a ser cambiado. Por lo tanto, podríamos decir que... Por lo tanto, libre albedrío y predestinación van de la mano. No hay conflicto. Es una ilusión, en cierto modo, la sensación de estar eligiendo hacer una cosa o la otra. Totalmente. Porque siempre elegís el sentido de tu alma y tu alma está predestinada a ser lo que es. Por lo tanto, cada vez que estás eligiendo, si eliges bien, eliges en función de tu alma, y si eliges mal, eliges sin función de tu alma. Por lo tanto, cada vez que eliges, si eliges feliz, si lo que eliges te da felicidad, está predestinado por la naturaleza de tu alma.
Pero entonces si eliges... ¿Vale? Pero, Eso te Mario, deja medio una paradoja, es como... Es una paradoja que se resuelve Bueno, en la es que la cábala. vida La es una filosofía paradoja. no la resuelve, Total. pero en la cábala está resuelta. pero Mario, entonces si yo elijo en función de mi mente y no de mi alma, ¿vale? Estás eligiendo mal y por lo tanto Pero va a esto aparecer estaba el mal. predestinado que yo También. eligiese mal. Sí, ¿por qué? Porque todos los caminos desviados Ujú. son parte del camino. Es decir, que cuando tú eliges mal, estás aprendiendo a elegir bien. Y si no hubieras elegido mal, no sabrías cuál es el bien. No sabrías cuál es tu camino. Por lo tanto, elegí mal, elegí mal, elegí mal. Ahora me queda claro por qué elegí mal. Y si tengo que elegir bien, es porque aprendí 3 veces a elegir mal. Ahora, si elijo mal en forma permanente, es que la mente domina al alma. Y si la mente domina al alma, esto también está predestinado. Pero tenemos que tratar de siempre estar en la ilusión de elegir. Pero que nadie se agobie, que siga eligiendo y que la gente se sienta libre de elegir. Pero lo que Que está en verdad no lo eligiendo, son. pero que si está eligiendo feliz es porque está predestinado. Y si está eligiendo infeliz es que está predestinado, con lo cual que elija lo que quiera. Que elija Que lo que elija lo que quiera. quiera. La gente que quiere ser libre, sea libre. Sí. Pero no va a poder frenar una muerte a destiempo, un accidente, todo esto no lo va a poder frenar porque el cosmos tiene la última palabra en todas mis elecciones. Yo también te puedo Estoy predestinado por Sí. detrás y por delante. Ya. Es decir, la naturaleza del alma, de mi alma, me predestina. Y la naturaleza del cosmos me predestina. Por lo tanto, esa ilusión de que yo estoy eligiendo en el medio es una ilusión entre 2 predestinaciones. Ujú. Es decir, está predestinado el cosmos y estoy predestinado yo. Con lo cual, ¿quién elige ahí? Sí, podríamos... Creo que vamos a Se perdió, se perdió. No, no. Creo- Estamos perdidos. Claro, Ya. es que claro, al racional, según qué conceptos le metes, ¿no? Lo desestabilizas. Claro, se está No, pero- desestabilizando pero mucho. está ¿eh? desestabilizando, no, pero... Está bien, yo me pongo contento que pase eso. Se está abriendo el canal. Me No, pongo pero contento. el asunto es, por hilarlo con esto que estás diciendo, es la persona que ha ido tomando las decisiones desde esa vibración que le produce una decisión desde el alma, ¿no? Puede ser que eso explique, si yo he tomado las decisiones asumiendo ese parámetro somático que ha quedado clarísimo antes, que yo luego vea mi vida en retrospectiva y le vea un sentido a todo lo que ha pasado, Claro, total. y el que ha elegido desde el otro lugar, su vida sea un sinsentido. Totalmente. Es decir, todo lo que parecía que no tenía sentido empieza a cobrar sentido luego porque hay un plan general y hay acontecimientos particulares. Esto lo dice un gran cabalista italiano que se llama Moisés Luzzatto, Jaime Moshe Luzzatto. Luzzatto, entre 1707 y 1747, para que la gente por lo menos sepa en qué siglo estamos hablando, en el siglo XVIII, dijo, hay un plan general y momentos particulares. En los momentos particulares tú no ves lo realmente que pasa. Porque en un momento particular puedes sufrir de tu vida y tú dices, ese sufrimiento es inútil, estoy sufriendo, no sé para qué, no hay ninguna enseñanza aquí. Uh-huh. Pero eso porque no estás viendo el plan general. Uh-huh. Cuando en tu vida va avanzando y vas viendo el plan general, dices, este sufrimiento hizo que yo cambiara esto, este sufrimiento que cambiara aquello, este sufrimiento, y el sufrimiento te fue como diciendo, por aquí no, por aquí no, por aquí no, y te fue como focalizando la energía hacia el punto de no sufrimiento. Entonces, todo luego adquiere sentido. Por eso, para la Kabbalah, toda la historia humana tiene sentido, entera, hasta lo que parece más sin sentido, lo más loco, tiene sentido, porque lo que está sucediendo es que hay fuerzas que en el global tienen sentido. Claro, como circunstancia más tiempo igual a sentido, ¿no? Algo así. Así ¿no? es, pero hay que verlo con un sentido de muy largo plazo. A veces, Sí. a veces si no lo ves de largo plazo, no, porque, cuidado, hay gente que tiene visualizaciones, sueños, información del otro lado, que pudo haber pasado hace 20 años y que le dan sentido ahora. Por ese motivo hay que ser, con la interpretación de los sueños, muy cauto, porque de repente ese sueño va a tener sentido dentro de 5 años. Por ese motivo hay muchos sueños que no son buenos de interpretar hoy, que no se deben interpretar. Se pueden llegar a interpretar, pero a veces son sueños donde el alma está viendo dentro de 5 o 10 años. Entonces van a tener sentido más adelante. Se ha adelantado el sueño a un sentido que viene más adelante que no lo puedes ver. Según la Kabbalah, nuestra alma está... Es decir, cuando hablamos de la evolución del alma, ¿no? El propósito intrínseco que hay de evolucionar es la libertad, es fundirnos en el todo,
es estar sostenidos en el amor universal. Es decir, vale, nos queda claro que el alma está llamada a evolucionar. Así es. Pero evolucionar con el propósito de según la cábala, revelar la información que tiene que revelar. Es decir, nosotros en esta entrevista, entre los tres, estamos revelando información. Información que puede que alguien que esté del otro lado la necesite y que puede que nosotros mismos la necesitemos. Porque a veces no estamos revelando información en función de los demás. Estamos revelando información en función de nuestra alma. Y a veces ambas al mismo tiempo. En función de nuestra alma, en función de los demás. Siempre estamos revelando información. Objetivo del universo es revelar información. Siempre estamos revelando información. Con lo cual yo te podría decir que no podríamos establecer como un fin último porque tenemos que seguir revelando información. En realidad el objetivo es el proceso continuo. No es yo porque respiro. No, yo respiro porque sigo respirando. Estoy en un proceso. Yo como porque sigue mi proceso digestivo. Hay que entender, otra vez, no como un resultado final la historia del universo. Hay que entenderla como un proceso continuo de lo que está sucediendo porque el sentido está dentro del proceso. Por eso acá hay un problema, ¿no? No es la búsqueda del sentido. La búsqueda es el sentido. Cuando estás buscando, es decir, mi sentido no es hacer un libro. Lo hago porque es el resultado. Pero si no termina siendo un libro, no deja de continuar mi búsqueda. Por lo tanto, mi objetivo es continuo en el proceso. Y por lo tanto, la mente, en objetivos continuos, a veces se agota. Porque en el objetivo continuo de la vida es el proceso. Entonces, en el proceso no ves a veces, si no aparece el libro o no aparece algún resultado, no te das cuenta, porque la mente siempre está en resultados. Ahora fíjate lo loco de la mente, ¿no? La mente, a medida que llega a más resultados, más impotencia siente. Porque en realidad va subiendo en resultados, donde los resultados solamente son verificaciones materiales. Pero tú pones más resultados, es decir, tú ganas la primera copa de golf. Bien, estás muy feliz. La copa 80 de golf te quieres suicidar. Porque ya tienes tantas copas de golf que las quieres meter en una caja. Te caben en casa. La primera copa de golf es como algo que, bueno, te ha salido de tu alma, ¿no? No es mi caso que yo tiro el golf para cualquier lado, no es mi caso, no me darían nunca una copa de golf. Me la tendría que labrar yo mismo. Pero digamos, a lo que voy es, los resultados en el mundo de la materia son, y hay estudios en las universidades, creo que Harvard hizo un estudio que cuando una persona gana más de 2 o 3 millones de dólares empieza a bajar su felicidad al punto que cuando ya gana 5 la felicidad empieza a caer. Es decir, porque ¿qué cree el mundo materialista? Que ganas más y siempre eres más feliz. Más feliz. No, así no funciona la historia. Claro. Tú eres feliz, por eso digo, tienes un auto, eres feliz, tienes 2, sí, pero el cuarto, ¡pum!, se vuelve a caer. Pum. Es decir, la materia, los deseos de la materia son resultados que no van a ninguna parte, porque te satisfacen en un punto y después empiezan a decrecer. Por lo tanto, en el sistema general, como tú lo planteas, la cábala dice que lo que más deseo nos trae es resolver los enigmas del universo. Y es buscar cómo resolverlos. Y cada vez que resolvemos un enigma del universo, tenemos una gran sensación de entusiasmo. Porque este es nuestro objetivo. Este es el objetivo, resolver los enigmas del universo. Resolver lo que no sé. El no sé es como una fuerza que me entusiasma. Uy, qué suerte que no sé. Es el deseo insatisfecho el que me tira hacia adelante. No es el resultado que obtuve. Es todavía lo que no obtuve. Es decir, lo que puedo crecer en mi potencial es lo... Por lo tanto, somos proyecto, no somos pasado. Somos proyecto en forma permanente. Siempre estamos del presente hacia el futuro. No es el poder de la hora. Es el poder del proyecto. No hay poder de la hora. Ese libro que es el poder de la hora. No hay ahora. Hay proyecto. Hay proyecto. ¿Entiendes? Sí. La gente fascinada. El poder de la hora. ¿Lo has leído? ¿Qué es el poder de la hora? Sí, No hay ahora. El proyecto es. Sí, Es lo que ahora, yo voy a hacer en el potencial. Total. El poder del potencial. Exacto. No de la hora. Sí. El ahora no es nada si tienes el potencial. ¿Qué haces ahora si no tiene sentido tu vida? Si no sabes qué es el potencial. El poder de la hora es que te deprimes ahora, viendo solo el ahora. Sí, claro, toda la gente fascinada con esto, el poder de la hora. ¿Qué ahora? Pero aquí está rompiendo, ojo que está rompiendo un mito que también está, porque muchas veces las disciplinas como el mindfulness te lleva a la hora encuentras la es respuesta. el hora sin proyecto. Sí. Es el hora sin proyecto. A mí me deprime Total. esto.
A mí el ahora sin proyecto, yo me acuerdo que El estar presente, el estar y entiendo presente. que la meditación le ayuda a muchísima gente, ¿eh? Yo estoy en el Lo supermercado, respeto, ¿eh? estoy presente porque tengo que comprar. No sé, como no estés presente. Claro, yo estoy presente en el supermercado, Sí, pero sí, el poder es el proyecto, no es el ahora. Exacto. El Totalmente. poder es lo que vamos a realizar Totalmente. en las empresas, en cualquier... de qué vamos a hacer en el futuro. Sí, gracias por Totalmente. decirlo, ¿No? Mario. Es decir, Sí, sí, sí. ¿qué vamos a hacer dentro de una hora? Y a ver, en una hora es muy fácil qué vamos a hacer, pero el tema es ser proyecto. No sé, me parece que se ha idolatrado el ahora Sí. de una manera espectacular. Pero El ¿no? vive el presente. Bueno, ya, pero es que mi presente sin un propósito en un futuro no tiene sentido. Pero el vive el presente, entonces ¿cómo voy a estamos en vivir? el zoológico, donde el mono Sí. vive el presente en forma continua. Claro, Exacto. exacto. Entonces, ¿qué es? Es solamente, Exacto. volvemos al materialismo, ¿no? Sí. Vive el presente, atrapa el presente. El presente no lo puedo atrapar porque el presente se me escapa. Sí. Se escapa cada segundo que Se escapa pasa. cada segundo, no Por hay lo tanto, presente. Tiene que haber un significado. ¿no? Filosóficamente no hay presente, es un presente continuo. Sí. Por lo tanto, yo soy proyecto, digamos. Yo soy lo que quiero ser en el 2030. Viene el cosmos, me dice, ¿te mueres en el 2028? Problema del cosmos. Pero lo que soy el proyecto. Siempre somos proyecto. Ujú. Proyecto de lo que vamos a revelar. Ujú. Entonces, cuidado con el poder del ahora, porque el ahora es relativo. Ujú. El ahora está en función del sentido, y el sentido está en el futuro. Ujú. Vamos en dirección al futuro. Nuestra civilización es judeo-cristiana, va hacia la era mesiánica. No es el poder del presente. Medito en el presente, me encierro en un monasterio y vivo en el presente. Eso no es Occidente. Occidente, las raíces judeo-cristianas de Occidente es el poder del progreso, Ujú. el poder del tren, del ferrocarril, de la aviación. No hables Lo que- de trenes ni Lo que ferrocarriles, pasa Mario. lo que pasa que el problema es que Occidente ha perdido el proyecto espiritual Ya. y ha llevado todo el proyecto a la materia, lo cual tampoco es malo que también lo haya llevado a la materia, pero ha perdido el proyecto espiritual de dónde vamos, porque no sabemos hoy como proyecto a dónde vamos. Pero bueno, que la gente empieza a entrenar en el proyecto a donde va su alma. Ujú. Pero como proyecto general del universo vamos a seguir revelando información. Ese es nuestro objetivo. Pero no como un objetivo último. Se cumple y nos vamos a dormir. No se cumple. Es para siempre. Es Es el para objetivo siempre. del universo. El objetivo del universo es revelar información ¿Conocerse a sí mismo? en una forma continua. De una forma continua. Por eso, fíjate qué mal traducido está del hebreo cuando aparece Dios y dice soy el que soy. Que parece el poder de la hora. No, Mm. estoy siendo lo que estoy siendo. Ujú. No dice soy el que soy, está mal traducido. Estoy siendo lo que estoy siendo. Es decir, que Presente continuo. permanentemente estoy siendo porque mi potencial todavía no apareció. Yo no sé qué otro libro puedo hacer, qué otra clase puedo dar. ¿Dónde está mi potencial? Mi potencial está dormido. No está saliendo. Cuando salga lo voy a ver. ¿Dónde lo voy a ver? Mañana, pasado, dentro de una semana. Ahí voy a ver el potencial. Pero ¿qué tengo que hacer en el ahora? Diagramar el potencial. Es decir, el proyecto no va a salir dentro de una semana si solamente pienso en el ahora. El ahora es en función del futuro. Por lo tanto, si estás en función del futuro, tiene sentido tu vida. Si estás en el ahora continuo, vives una vida administrativa. Porque la única vida que tienes es la vida de la hora presente. Entonces estás como el día de la marmota. Estás siempre haciendo lo mismo. Eso es el poder de la hora. Estar haciendo siempre lo mismo. El poder del futuro. Creo que he defenestrado. He defenestrado. He defenestrado. Creo que Me tienes van a que hacer un juicio, ¿viste? Con el poder de la hora. Creo que tienes que hacer un libro sobre este tema. ¿eh? Sí, sí, el poder del del progreso. progreso. O el poder del futuro, del Exacto, progreso. creo que necesito escribir un libro sobre esto porque y tiene mucho Sí. sentido. El poder del progreso y no de la hora. Pero es que Tachas fíjate, sí, sí. pero ahora. analízalo con profundidad. Total. No, tiene- Analízalo con Yo profundidad. estoy totalmente de acuerdo y tiene todo el sentido. Y ahora lo conecto con una cosa que te escuché en un podcast, no me acuerdo cuál, que decías algo así como que tú creías que las almas, por primera vez en la historia, o al menos la historia que conocemos, ¿no?, de la humanidad, porque yo soy de las que piensa que conocemos una parte Ujú. y ya nos hemos dejado un buen trozo, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, de lo que se conoce en la historia de la humanidad, era como, decías algo así como que por primera vez las almas estaban reconociendo más su poder o algo así Así es. y que las instituciones estaban quedando atrás y no sabían cómo controlar esas almas que estaban como reconociéndose, algo así decías. Así es, claramente. Yo lo tengo claro y además me voy aclarando a medida que la sociedad avanza. A nivel de la base, quizás producto de nuestra primera alfabetización en el siglo XIX, siglo XX,
en este momento los líderes, tanto religiosos como políticos, etcétera, todos estos líderes están a destiempo de cómo está avanzando el nivel de conciencia del mundo espiritual a nivel de la sociedad. Es decir, el paradigma se ha estancado en el siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa. Las instituciones se han estancado y no están por la labor del liderazgo. Pienso que con el tiempo va a haber una convergencia, así como lo está viendo, de la espiritualidad y la ciencia, donde la espiritualidad va a empezar a entrar en el terreno político. Por ahora no entra porque no se quiere manchar con la política del antiguo paradigma. Pero yo creo que este antiguo paradigma se va a venir abajo y lo vamos a ver en poco tiempo. ¿Por qué motivo? Porque el antiguo paradigma sigue siendo materialista. En cambio, la espiritualidad viene nuevamente con el tema de la energía detrás de la materia y con el concepto de unidad. Entonces, todos estos conceptos que trae la espiritualidad van a empezar a calar dentro del sistema político. Y por lo tanto, lo que estamos viendo hoy es un retraso de las instituciones con respecto al aumento de nivel de conciencia. Te voy a poner un ejemplo, no sé, te puedo poner cientos de ejemplos. Por ejemplo, que una persona, no sé, una mujer no pueda ser sacerdote en la Iglesia Católica. Ay, el tema que has sacado. No, pero saco este tema como puedo sacar este tema de que en la ortodoxia rabina, en la ortodoxia judía no acepta mujeres rabinas, o en el Islam que una mujer vaya sin velo. En definitiva, las sociedades avanzan, el nivel de conciencia avanza y las religiones, por ejemplo, no avanzan. A nivel político pasa exactamente lo mismo. A nivel político, si hay un partido que niega como mentira todo lo que le dice el otro y viceversa, quiere decir que alguien miente, porque yo imagino que algún día me levantaré de un asiento en el Parlamento y le diré al otro que es de otro partido, ¿sabes qué? Tienes razón en esto. Pero si hay un Parlamento donde unos tienen el 100% de la verdad y el otro 100% de la mentira y viceversa, es que nadie tiene la verdad, claramente, porque nadie está de alguna manera sentado con el otro, con el diferente. Es decir, lo bueno no sería votar por partidos, sino votar por ideas y que cada uno piense por sí mismo. Ahora hay lealtad partidaria. Si yo pienso contra mi partido, ¿qué puedo ser? Expulsado del partido. ¿Esto qué significa? Significa que los partidos anulan el pensamiento libre de cada uno de los componentes. Y por lo tanto, esto lleva a la conclusión de que los miembros que nos representan no piensan libremente en ninguno de los partidos existentes. Porque nadie tiene pensamiento crítico de pensar diferente con el partido, si no te excomulgan. La partitocracia, ¿no? Entonces, si las religiones te excomulgan por no pensar teológicamente y un partido por pensar con pensamiento crítico te excomulga, o no puedas hablar con alguien de otro partido porque el bien general tiene que ser superior al bien del partido, quiere decir que este sistema, tal como lo conocemos, este sistema está acabado. Estamos en los coletazos del último sistema. ¿Qué va a ser el próximo sistema? Va a ser un pensamiento crítico donde las alianzas que se conformen va a ser por pensamientos y por proyectos, no va a ser por partidos. Todavía no lo vamos a ver porque cambiar un sistema de estas características, todos estos sistemas tienen siglos. Entonces los sistemas que tienen siglos tienen una fuerza inercial. Pero lo que está sucediendo en el mundo espiritual es la indiferencia religiosa y política. Los que estamos en el mundo espiritual, las instituciones van por ahí, nosotros vamos por aquí. Por lo tanto, en este momento hay una disonancia cognitiva entre la espiritualidad, el aumento a nivel de conciencia y las instituciones que ya básicamente no nos representan, pero que todavía tienen un prestigio por la antigüedad y todavía tienen un prestigio por esa fuerza inercial de siglos que siguen teniendo. Yo por eso creo que al final la gente que estamos en la espiritualidad, me incluyo, algún día nos tendremos que plantear seriamente empezar a entrar en lo político para empezar a transmitir todos esos valores, toda esa filosofía, todos esos conocimientos, y no solo teóricos, sino prácticos. Claro, porque cuando claro. es lo que has dicho tú muy bien, has puesto este ejemplo, ¿no? Cuando tú llevas los principios espirituales a un parlamento, es que la realidad y los resultados cambiarían radicalmente. Así no solo es. el proceso, sino también la realidad y los resultados. Solamente que no podemos entrar en este sistema porque está mal diseñado para nuestra época. Es decir, nadie puede hoy entrar en la política porque tienes que entrar en el sistema de partidos. Y por lo tanto ya está mal diseñado. Ya está mal diseñado porque entras en oposición a alguien. Claro. No entras a favor de nadie. Ya. Y por lo tanto tiene que haber una reestructuración global del sistema.
Por eso digo que acá hay un problema que en el siglo XVIII no existió, porque cuando Voltaire, Montesquieu, Rousseau escribieron lo que escribieron, la división de los poderes, fue un siglo antes de la Revolución Francesa, o por lo menos medio siglo antes. Ahora no tenemos un liderazgo que proponga un cambio de sistema y entonces tenemos un problema, porque el sistema avanza frente a una sociedad que avanza por otro lado. Es como dos realidades. Vivimos dos realidades. El gobierno que hace sus cosas y la gente que va aumentando el nivel de conciencia. Pero la problemática es que en algún momento la divergencia va a ser tan brutal que no nos vamos a reconocer. Y habrá que cambiar, reestructurar todo el sistema, ¿no? Por eso digo, no se podrá intervenir en política hasta que el sistema no esté reestructurado. Bueno, a mí se me pasa por la cabeza, imagínate que tú y yo hacemos un partido y desde el minuto cero empezamos a decir, no estamos en contra de nadie ni a favor de nadie. Esto me parece bien para solucionar este problema. Esto, o sea, claro. Al final se tendrá que hacer algo así, ¿no? Porque el tema es el problema de la gente. Fíjate, en el mundo espiritual hay sí un objetivo, esto lo tenemos claro. De alguna manera, o hacer desaparecer o bajar el sufrimiento de la gente. Esto para mí es un tema que yo lo tengo muy claro. Los que estamos en el mundo espiritual luchamos contra el sufrimiento. Sufrimiento propio, sufrimiento ajeno, o lo bajamos o lo hacemos desaparecer. Sí, si quieres un objetivo de la espiritualidad, para mí claramente es este. Pero si los que de alguna manera están en el dominio, o sea, de izquierda o derecha, no me importa, crean sufrimiento adicional, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si nosotros estamos tratando de que la gente sea honesta y termine con su sufrimiento, tenemos grupos de poder que lo que quieren es que el sufrimiento continúe, claro, porque si venden armas y sufrimos en las guerras es porque alguien se beneficia. Y si hay carteles de la droga vendiendo droga es porque alguien se beneficia. Por lo tanto, tenemos un problema mayor. No. El sistema está diseñado para que el sufrimiento humano continúe porque hay intereses económicos que operan sobre ese sufrimiento humano. Es decir, ese sufrimiento humano es negocio. Entonces hay que buscar la manera de que haya negocio y dinero en el no sufrimiento. En el no sufrimiento. Claro, hay que cambiar la balanza. Tendrías que encontrarte con los grandes carteles de la droga, con los que venden armas, y decirles, mire señores, plantando trigo van a ganar más. Pero como no ganan más, estamos ante un problema. Ya. Es decir, si nosotros como sociedad le pagamos a quien produce droga o que produce armamento, sufrimiento, sí. y esa gente termina teniendo más dinero, es que entonces el sufrimiento les es rentable para ellos. Y por lo tanto, la espiritualidad está en contra de estos poderes en forma directa. Porque si nosotros a esta gente le decimos no más armas y no más droga, el modelo se viene abajo. El modelo de muchas riquezas se viene abajo. Por lo tanto, yo no solamente plantearía la espiritualidad en el terreno de lo político, la espiritualidad se enfrentaría a grupos económicos que están basados. Entonces habría que reciclar estos grupos, como tú bien dices. Llamarlos y decirles, miren, señores, construyan casas que van a ganar igual que vender armas. Pero mientras la venta de armas sea más negocio que construir casas, estamos ante esta situación. O, María, no sé qué opinas, la revolución desde abajo, ¿no? Cambiando, aumentando las conciencias de los individuos que conformamos las sociedades. Una conciencia elevada, es lo que decías tú al principio, ya no le sale hacer el mal. Por lo tanto, ya no le sale usar un arma, ya no le sale drogarse, ya no le sale... ¿no? Si cambiamos las conciencias individuales, al final quizás estos grupos de poder caen por sí solos porque la gente deja de consumir ese tipo de conciencia. Bueno, ¿no? ahí está el tema, ¿no? Es decir, que si el dinero de una sociedad va para un premio Nobel donde le dan $1 millón o $1 millón un premio Nobel, pero un jugador de fútbol gana 30 millones... Ya. Estamos ante un problema. Es decir, que quien estudia no quiere estudiar porque prefiere ser jugador de fútbol, porque la sociedad le va a dar 30 millones en vez de 1. Entonces, habría que recomponer la sociedad para decir, bueno, yo cuando compro el periódico, cuando las noticias son buenas o cuando hay algo sangriento. Porque cuando hay algo sangriento, entonces también compro el periódico. Con lo cual, hay que cambiar a nivel espiritual la sociedad, porque yo lo que quiero es un periódico de buenas noticias. No puede ser que todos los periódicos solamente tomen el asesinato de una persona y hay millones de personas que nos levantamos a la mañana haciendo el bien y trabajando. No aparecemos en los periódicos. Quiere decir que si el periódico vende sangre a partir de una desgracia, claro, la espiritualidad tiene mucho trabajo aquí. Tenemos muchísimo trabajo, tenemos un trabajo enorme. Porque la espiritualidad es la conciencia de todos los desequilibrios individuales y sociales. Se acaba esto. No se acaba. Una pregunta... Al final, sí. Pobre Mario.
No sé si soltar esta Tendrás pregunta. que porque- volver, lo siento, Mario, me Bueno, sabe mal. yo lo siento, volveré. Sí, vendré, Lo siento no te secuestro. por vosotros, lo siento también. Si me hacen volver, lo siento. Porque han quedado mil cosas. Encontraré más pero bueno. desequilibrio. No, pero sí, hay muchas cosas que me quedan por preguntarte, pero hay una que me suscita especial interés, saber cuál es tu opinión, porque es verdad que hay un... vuelvo un poco al asunto de libre albedrío, determinismo, contingencias y eventos contextuales, que accidentes y tal, cosas que te pasan que a priori no hay control sobre eso. Hay una cosa que se dice mucho también dentro del el mundo del crecimiento y de la espiritualidad, del crecimiento personal, que es, bueno, tú piénsalo y eso lo crearás, ¿no? Como parte de lo asociado a la visualización y de que de algún modo tú tienes como el poder de regular esa relación con el contexto, ¿no? Yo estoy en contra de esto. Claro. Pero Ya te lo digo. Gracias. Directamente en contra Gracias. 100% porque hay Gracias. gente tirada en el sofá Correcto. visualizando todo el día. Nosotros también estamos en contra. ¿Vale? No, O sea, esto es imposible. Yo si visualizo, luego me tengo que poner en acción. Exacto. Es decir, si no tengo acción, mi visualización, es decir, me visualizo en acción, tengo que ir a la acción. Correcto. La congruencia es la acción, ¿no? Correcto, El libro vale. de Job, en el texto bíblico, dice, el hombre nació para el esfuerzo. Correcto. Por lo tanto, una visualización completa, en forma permanente, sí, puedes atraer un tipo de energía, sí puedes cambiar un poco la percepción, pero luego viene la acción. Correcto. Es decir, en el árbol de la vida hay una dimensión que es la última, que es la más importante, Malhut, donde tenemos que llevar a la acción. Ujú. Yo puedo decir, tengo ganas de hacer un libro, una tesis doctoral, tengo ganas de venir aquí a que me haga, pero si no nos comunicamos no vengo nunca, si no empiezo a escribir no escribo el libro. Hay un punto de revelación de la información Ujú. donde hay mucha gente que se queda, por eso yo muchas veces digo, hay mucha gente despierta, pero después de despertar no sabe qué hacer. Ujú. Es decir, porque hay también en el mundo espiritual un eslogan, despertemos a la gente, vamos al despertar. No sé si despertar a todo el mundo, porque después no saben qué hacer con su vida. Ujú. De repente despertó y el tipo se quiere matar. Entonces, no, despertar para hacer algo después que me desperté. Correcto. No es que me desperté y me quedé en la cama. Ahí está. Entonces, despertar para ir a trabajar. Ujú. Es decir, no me desperté. Con lo cual, cuidado con este eslogan en el mundo espiritual, yo trabajo para el despertar. Y después que los despertó, ¿qué hace con ellos? Claro, sí. Claro, porque mucha gente va a tomar el bufo alvarius, despertó, y después, sí, ahora No sabe qué sé, hacer. ahora sé qué me pasa. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Ah, no sé. ¿Cómo no sé? Tiene que venir la segunda parte. Correcto. La segunda parte es ponerse en la labor de ponerse a trabajar. Sí, no, y me encanta que lo hayas aclarado, ¿no? Porque efectivamente estamos en las mismas. Yo no creo que la mente tenga ese poder sobre el mundo acerca de que yo pueda, ¿no? De algún modo controlar esas cosas que me pasan. Y me parece un exceso de... Porque al final si te pasa algo malo también es una sensación de culpa brutal, ¿no? O sea, me parece que es muy peligroso ese tipo de pensamiento y está bastante, ¿no? Entonces, la segunda parte es, fíjate, entiendo entonces que las cosas que accidentalmente puedan pasarme o que aparentemente son negativas, no sé, ¿no? Un accidente, lo que sea. Entiendo entonces que el trabajo siempre es tratar de construir, es una cuestión activa, construir un significado sobre eso o intentar entender por qué puedo extraer de positivo acerca de eso que ha acontecido. O sea, entiendo que siempre es una cuestión de ahora hacia adelante, es decir, con esto que me pasa, ¿cómo lo puedo aprovechar? Bueno, ahí hay dos líneas de pensamiento que las dos terminan en convergencia, pero son dos diferentes. Ujú, Una es la cábala y otra la logoterapia. ujú, Y yo lo analicé en mi tesis doctoral de psicología, lo que tú planteas. ujú. Y la logoterapia es, esto es un absurdo, pero para vivir le tengo que encontrar sentido. Claro. Mm. La cábala es, esto no es absurdo, tiene sentido, pero tú no lo has encontrado. Claro. Sí, los dos operamos con el sentido, Claro. pero la cábala no es logoterapia. Ujú, ujú, ujú. Porque la logoterapia parte de me construye el Claro. sentido porque como no... Porque no existe. porque no existe. Exacto. Entonces hay que Todo el tener cuidado. existencialismo es vacío, entonces yo construyo. Yo construyo porque es un método de supervivencia. Ujú, ujú. Construyo un sentido porque voy a sobrevivir. No. Construyo el sentido, dice la cábala, porque ya preexiste a mí el sentido, solamente que lo ignoro. ¿Y por qué lo ignoro? Porque me ignoro a mí. Lo tengo Es decir, que encontrar. Claro. Claro, es decir, como me ignoro, es decir, voy para atrás para ir para adelante. Ujú. Es decir, voy a indagar cuál es la estructura de mi alma para a partir de ahí ver el potencial de lo que voy a desarrollar. Pero no es un potencial arbitrario hacia adelante.
No es una construcción del sentido ni imaginarme algo. Porque Vale. yo me puedo autoconvencer todo momento que ese trabajo es mi sentido, pero tengo un sufrimiento terrible en ese trabajo. Entonces, fíjate, estamos diciendo que por un lado el existencialismo diría, vale, no hay nada, construye un sentido en la dirección que tú consideres. Así es. La cábala dice, sí hay un sentido, descúbrelo. Así es. Entonces, hay un sentido preexistente que está por encima de otros sentidos que tú puedas darle. Todo es O sea, hay preexistente. un sentido. Para la cábala todo es preexistente. Porque lo que vas a revelar preexistía en el potencial. Pero no puede Ya. ser revelado, Porque si claro. no, no puede ser revelado. Claro. Entonces, en la cábala todo preexiste. Todo lo que va a pasar mañana ya está hoy aquí. Solamente que no soy consciente de que está aquí. El asunto, para llevarlo Porque un poco... está en el potencial. Es decir, en el niño que eras tú, Sí, hace tantos años, estaba el potencial de lo que está ahora aquí. ya. Y ahora se ve aquí. Pero esto que se ve aquí no es que no existía. Claro, ya era. Existía en el potencial. Es la Ujú, semilla que, a ver, hay un árbol gigantesco. Este árbol Ujú. gigantesco, ¿dónde estaba antes de ser árbol? Ujú, En la información de la propia semilla ujú. que tenía la información encriptada de lo que iba a ser ese árbol. Pero no es ese árbol una realidad. La realidad era la información encriptada en la semilla. Ujú. Esa es la realidad. Lo que pasa es que es una realidad oculta que nosotros no la podemos ver hasta que no aparezca el árbol. Claro. Por lo tanto, todo preexiste. El existencialismo es, estamos en un absurdo, existimos en la materia, no sabemos qué hacer aquí, y bueno, para vivir aquí, tratemos de darle algún sentido a este absurdo. Ujú. No es así. Todo lo que preexiste tiene un sentido, Ujú. y tiene un sentido en que se revela en el momento en que se revela. Y de la el, manera que... el momento en que se revela también tiene sentido. Ese árbol Ujú. se tenía que revelar en ese momento, no en un momento anterior. Entiendo. También el tiempo en que se revela es importante. Claro. Ujú, ujú. No se puede revelar antes. Yo no puedo llevar, si tengo un hijo de 5 años, a la universidad. ¿Te imaginas? Tú me dices, mi hijo tiene 5 años. ¿Y cuándo irá a la universidad? Tú me mirarías como un tipo que lo llevas a San Boy mañana, si te hace esta pregunta. Me dirías, mira, Mario, en general la gente llega a los 18. Tu hijo, entonces yo diría, ¿tu hijo es inepto para entrar a la universidad? Claro. Sí, porque tiene 5 años. Pero a los 18, gracias a Dios, entrará. Es decir, hay un periodo temporal donde se desarrolla lo revelado. Ujú. Hay un periodo temporal y en el desarrollo de lo revelado tenemos que también ir esperando el desarrollo de lo revelado, porque no se puede revelar todo al mismo tiempo. Yo no le puedo decir a un niño de 6 años, los Reyes Magos no existen, porque no le puedo revelar eso en ese momento, no está preparado para esto. Ujú. Luego está preparado, pero tengo que dejar pasar el tiempo, con lo cual todo preexiste, pero todo tiene que ser revelado en función de un tiempo determinado. Por lo tanto, cuando también ataca el mal, es en un momento determinado donde tiene que atacar, porque también te tiene que dar la información en ese momento. En ese momento en que te atacó, también te está dando información que la necesitas para ese momento. Recién estás preparado para ese momento. ¿Y llega la información a través del mal, a través de la crisis, a través del dolor? Llega la información a través de todo. No necesitamos esperar el mal. Solamente que con el mal llega más rápido. A ver, Claro. Es decir, tú tienes que hacer un cambio o no lo haces. Ujú. Tienes que hacer un cambio o no lo no haces. haces. Tienes que hacer un cambio o no lo haces, se pincha la rueda del neumático. Ujú. Y tú dices, tenía que haber cambiado la rueda del tenía que haber cambiado los neumáticos. Ujú. Bueno, viene el mal y te dice, sí, ahora es el momento. Tenés que cambiarlo. Ahora Ya no aquí puedes. Había información previa que Claro. te suge, ¿no? En Todo plan- el tiempo Claro. que tú tienes que tomar una decisión y la vas arrastrando hacia adelante, sabiendo que ya la tienes que tomar, ¿Te torna en mal? el mal te la va a adelantar al final. Porque el mal viene a despertarte de algo que ya tenías que haber hecho. Que esto yo lo vi, o sea, 100%. así. El mal ataca cuando uno no reacciona. Por ese motivo, se dice en la Kabbalah, hay un cuento que es muy bonito, que dice que Satán va a Dios y le dice a Satán, ¿ves este está un poco dormido, no toma decisiones? Entonces Dios dice, no, tranquilo, que con amor las va a tomar. Ujú. Y Satán pasa un mes y dice, ¿ves? Que no toma decisiones. Entonces dice Dios, bueno, ve a atacarlo. Porque ya no las toma por él mismo. No está dormido, no está respondiendo desde su alma. Todo está. eso que explica. Entonces Dios le da permiso a Satán. Ahora tienes permiso. Yo de verdad que lo vivo así en mi propia vida, 100%. Sí, sí. Guapo, es un placer enorme. Ha sido... No me quedaría 24 Mario, no, horas, pero yo también, es yo también. imposible. Ya tenemos que terminar. No, yo me he quedado con muchos temas. No hemos que perdido el comentar. tiempo. No hemos No, ganado. no lo No hemos hemos perdido la Lo energía. hemos te lo ganado, pido. estamos Lo hemos entusiasmados. ganado. Estoy entusiasmado. No, Pero- gracias a vosotros, gracias a Un vosotros. Sí. placer, Mario, de verdad. Gracias. Gracias No, por estar gracias a aquí. vosotros. Álvaro. Nos vemos. Muchas bendiciones. Próximamente nos Bendiciones vemos. para la familia, para los Igualmente, niños. igualmente, querido. Si Dios quiere. Un Gracias por abrazo todo. grande. Gracias.